Minecraft La Guerra de la Usurpación 91, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 91. Blake se agachó tras una grieta en las rocas, con la espalda dolorida y la respiración agitada. Su armadura de diamante había absorbido la mayor parte del daño de la caída, pero entre eso y la lucha que había librado en Luxmouth, estaba en mal estado. Desde luego, no confiaba en que aguantara un golpe del guardián, que avanzaba pesadamente detrás de él y no parecía inmutarse en absoluto por la caída. Al menos era fácil seguirle la pista. Los gemidos sordos de la bestia y los chirridos de sus cuernos temblorosos siempre le indicaban dónde estaba. Lo difícil era mantenerla a distancia. Había visto lo rápido que se movía, y su capacidad para detectar vibraciones significaba que podía encontrarlo con la misma facilidad con un paso en falso. Se asomó desde su escondite, pero se estremeció al rozar las rocas con el cristal de sus botas. Se oyó otro chirrido, esta vez desde otra grieta cercana. Se le heló la sangre. ¿Había dos guardianes en la cueva? Blake se quitó las polainas y las botas de diamantes antes de que pudieran hacer más ruido. Evaluar el entorno no le dio muchas esperanzas. Había huido a su posición tras la caída, quizá a 2 trozos de distancia y 10 bloques por debajo de la cornisa. No era una distancia muy grande para ponerse a salvo, pero la enorme silueta del guardián se interponía en su camino. Peor aún, los demás habitantes de la cueva, zombies, esqueletos, y creyó oír el silbido de una enredadera en lo alto, rondaban en la oscuridad. Los pasos lentos de un zombi parecían dirigirse al escondite de Blake, pero nunca tuvo la oportunidad de alcanzarlo. El guardián agitó el brazo y la cueva resonó con un espantoso chapoteo. Un segundo después, Blake comprendió por qué el zombi se dirigía hacia él. Los 2 soldados de la usurpación con los que había caído se habían puesto a cubierto, sin saberlo, justo a su lado. Y, tras otra segunda capa, la poción de invisibilidad desapareció. Ray desenvainó su espada en un instante, pero la ira habitual en sus ojos no estaba presente. Parecía más nervioso y confundido que otra cosa. Su máscara había desaparecido, y la armadura bajo su capa marrón opaca estaba más agrietada que la de Blake. A su lado, el otro usurpador no parecía estar mucho mejor, agarrándose un corte en el muslo. Parecía como si un zombi le hubiera arañado allí antes, y la herida solo había empeorado. Baja el ritmo y sin movimientos bruscos, susurró Blake. Él también sostenía su espada, pero dudó en atacarlos. Creo que puede sentir vibraciones en el aire y el suelo. Así es como te encuentra. Señor Ray. Lime, 3. ¿Me oyen? La voz provenía del saliente, donde una de las otras usurpadoras, Esme, como Blake recordaba su nombre, descendía lentamente al abismo junto a una columna de agua, seguida de cerca por Tara. Su grito, o su vibración, provocó otra contracción de los cuernos de la guardiana. Con un rugido, el monstruo agarró algo y se lo lanzó. Un esqueleto, que falló por poco y se hizo añicos al impactar contra la pared de la caverna. «Fuera de aquí», gritó Ray. «Encontraremos la salida, no nos sigan». Efectivamente, eso desvió la atención de la guardiana de ella y la volvió a centrar en Ray. Tara y Esme volvieron a la cornisa, pero ambas comenzaron a gritarle al monstruo, manteniéndolo distraído. A pesar de eso, Blake no se sintió mucho más tranquilo, sobre todo con el segundo grupo de chirridos que provenían de detrás de él. «¿Qué es eso?», preguntó Ray en voz baja. «Podría ser otro de ellos», dijo Blake, «pero no sé por qué no ha salido a la luz si ese es el caso». Un segundo esqueleto se estrelló contra el suelo cerca de ellos, derribado por la multitud titánica. Mientras los huesos rotos salían despedidos en todas direcciones, otro chirrido sonó desde lo que estuviera cerca. El guardián aún no se había dado cuenta, pero Blake no contaba con que su suerte durara tanto. Volvió a mirar a Ray y a su compañero herido. «¿Quieren hacer una tregua por ahora?», preguntó a los 2 usurpadores. «Si empezamos a luchar y nos encuentra, estamos perdidos. Ni siquiera tengo un núcleo génesis. No sacarán nada de él». Lime, 3 los miró con incertidumbre. Ray, de quien Blake se dio cuenta que no parecía más que unos pocos años mayor sin la máscara, tenía el ceño fruncido. «Todavía tengo una cuenta pendiente contigo», murmuró. «Pero Lime, 3 está herido y necesito ponerlo a salvo. Te dejaré tranquilo por ahora, así que no me hagas cambiar de opinión». Blake asintió. «De acuerdo. Iré a ver qué hace ese ruido. Quizás pueda hacer que el guardián se aparte y ustedes 2 puedan volver a construir hasta la cornisa». «¿Tienen bloques de repuesto?» «Sí». «¿Y qué vas a hacer?»,
preguntó Ray. Lo averiguaré en algún momento. Allá vamos, no esperó una respuesta y salió sigilosamente de la grieta, dirigiéndose hacia el origen del segundo chirrido. Blake tuvo cuidado de no arrastrar los pies, ni siquiera de tocar una piedra perdida. Solo miró hacia atrás una vez, para comprobar que Ray no intentaba traicionarlo. Por suerte, el usurpador parecía cumplir su palabra y ayudaba a su aliado a avanzar lentamente por el borde de la cueva. El guardián debía de haber lanzado demasiadas turbas hacia Tara y Esme, pues ya no estaban al borde del túnel superior. Blake no tenía ganas de toparse con ellas al salir. Quizás podría hacer un nuevo túnel o excavar a través del techo para volver a Tenebris. Celia y Melissa seguían allí arriba, buscándolo. Mantente concentrado, solo espero que todos los demás tengan más suerte ahora mismo. Blake encontró la fuente del ruido escondida en un hueco entre las piedras oscuras. Una masa de musgo espeso, de color azul verdoso, similar al que cubría el cuerpo del guardián. En el centro se alzaba una masa con aspecto de hongo que se balanceaba, gorjeando cada vez que algo vibraba cerca. No estaba seguro de qué se suponía que era, pero se parecía perfectamente a los cuernos del guardián. ¿Es este el sensor del que hablaban esos tipos? Me pregunto si puedo captar su atención con esto y, rezando para no ser asesinado, apuñaló el crecimiento con su espada. Inmediatamente emitió un chillido y se revolvió violentamente, tras lo cual el guardián gruñó. Por si acaso, presionó el sensor con el pie hasta que finalmente se detuvo. Unos pasos pesados se acercaron a él, y supo que era hora de irse a otro lado. Una flecha se le clavó en la parte posterior de la pierna antes de que pudiera hacer nada. Blake gritó y cayó sobre una rodilla, estirando el cuello para ver la tenue silueta de otro esqueleto en la oscuridad. Tensó su arco de nuevo, solo para que un puño enorme lo atravesara, esparciendo huesos por todas partes. El guardián estaba a pocas cuadras de Blake, y sintió que luchaba por levantarse. Presa del pánico, comenzó a colocar rápidamente bloques de adoquín debajo de él, haciendo muecas con cada salto. Su torre improvisada lo puso fuera de su alcance en una fracción de segundo. Para cuando el guardián la atravesó, ya se había lanzado sobre uno de los muchos afloramientos que bordeaban las murallas. Allí. Intentó no ejercer demasiada presión sobre su pierna herida. La flecha seguía clavada en la parte posterior de su muslo, y se maldijo por dentro por haberse quitado tan rápido las mallas de diamantes. A pesar de lo dañadas que estaban, podría haber evitado este problema con ellas puestas. Lo bueno era que estaba a la altura del túnel del que había caído. El guardián parecía haber acabado con todos los esqueletos del abismo, y no había otros enemigos que lanzar, así que podía construir un puente sin miedo a que nada volara hacia él. Vio a Ray y a Lime, tres arrastrándose por el fondo de la cueva, hacia la pared. Si quería evitarlos y desaparecer de nuevo en el pozo de la mina, no había mejor momento, pero lo que vio a continuación lo hizo detenerse. Había oído a una enredadera antes. Una de ellas acechaba en un hueco cerca de la salida, observando la pelea mientras los dos usurpadores pasaban por debajo. Blake sabía lo que estaba a punto de ocurrir, pero no tuvo tiempo de advertirles antes de que silbara y saltara. La enredadera cayó al suelo justo en medio de la pareja, y menos de un segundo después explotó. Salieron despedidos en direcciones opuestas, y Ray aterrizó en la base del muro, justo debajo de donde Blake había construido su puente. Lime, 3 salió despedido y terminó de vuelta en la grieta donde se habían escondido. Peor aún, el guardián se había interesado por la explosión y se dirigía hacia ellos. Ray se incorporó contra las rocas, observando cómo la bestia se acercaba pisando fuerte. «Oye, monstruo. Por aquí». Lime, 3 se había tumbado boca arriba y le gritaba. También había agarrado un trozo de adoquín caído, raspándolo contra las rocas con todas sus fuerzas. Los cuernos del guardián temblaron en respuesta, y se giró hacia él. «Samuel, ¿qué estás haciendo?», preguntó Ray con voz entrecortada. «Tengo las piernas lastimadas, ya no puedo levantarme. Voy a retrasarte». A Blake se le cortó la respiración. Estaba demasiado oscuro para ver el rostro de Lime, 3, pero la resignación en su voz era escalofriante. «Tienes que escapar. Sal de aquí mientras puedas». Ray se puso de pie de nuevo, pero no había forma de que pudiera alcanzar a su aliado. El guardián ya estaba prácticamente encima de él. Blake cerró los ojos con fuerza. Incluso en la oscuridad, no soportaba mirar. Ha sido un honor, Samuel no llegó a terminar. Félix estaba contra la pared. Barris había levantado algunos bloques de piedra, listos para defenderse de la multitud de espadas de hierro que giraban tranquilamente alrededor de Rojo.
El escuadrón de soldados de la usurpación que lo seguía no se acercó, lo que permitió a su líder tomar el centro del escenario e impidió que escaparan por allí. Red miró a Varys, su mirada se reflejaba en su visor naranja. ¿Estás luchando junto a ellos? Y yo que pensaba que los de tu especie eran enemigos de la humanidad. En cualquier caso, los Illagers han sido una espina clavada desde nuestra llegada. Los niños y yo tenemos un acuerdo. Era solo un niño cuando estalló la última guerra, y no pienso involucrarme en otra, respondió Varys. Hombres, turbas e Illagers, diría que todo esto es nostálgico, pero no quiero saber nada de eso. Cualquiera que fuesen sus pensamientos sobre la guerra, Félix sabía que él y Varys tendrían que luchar para salir de allí, pero necesitaba tiempo para elaborar un plan. «¿Qué amigos tan interesantes has hecho?», dijo, esperando sonar más valiente de lo que se sentía. «Los que se resistieron a la forja de Ender y fueron los agresores la última vez, y ahora te has unido a ellos. ¿Cómo ha ocurrido esto?». Red se cruzó de brazos. «Bueno, verás, la historia de nuestra cooperación es, una de las espadas salió disparada, rodeando a Varys y dirigiéndose hacia Félix. Este se estremeció y sacudió la mano, con lo cual uno de los diamantes del suelo pareció saltarle delante de la cara. El hierro chocó con él y rebotó sin hacerle daño, resonando entre las numerosas piedras y gemas que lo hundían hasta los tobillos. «Ah, ¿sí? Qué buenos reflejos, chico». Red parecía genuinamente impresionado, dándose golpecitos en el guante con un dedo. «Pensé que podría pillarte por sorpresa, pero no dejes que se te suba a la cabeza. No tienes mucha más habilidad con ese núcleo, no después de haberlo encontrado». Las espadas que le quedaban se emparejaron y empezaron a girar en el aire, ganando velocidad hasta convertirse en borrones grises, como la sierra de un picapedrero. Flotaron alrededor de Rojo, quien se acercó un paso más. «Casi me da pena matarte antes de que puedas mejorar. Pero así es la vida a veces. Adiós». Lanzó dos de las cuchillas giratorias. Varys reaccionó con mayor rapidez esta vez y levantó un pilar de piedra en el que se hundieron. Antes de que Red pudiera llamarlos, impulsó las manos hacia adelante. La mitad superior del pilar se desprendió y salió volando hacia él. Fue entonces cuando Félix se dio cuenta de lo que eran en realidad los innumerables trozos de metal y púas que adornaban el peto de Red. Salieron volando de su armadura y se acumularon frente a él, formando un bloque de hierro que rompió la piedra que se aproximaba como si nada. Se lo lanzó a Varys, quien levantó un muro de pizarra más profunda frente a ella. Sin embargo, antes del impacto, el hierro se separó de nuevo en fragmentos y se curvó alrededor de su barrera. Félix observó con asombro cómo se fusionaban de nuevo, impactando contra Varys. Ella salió despedida hacia atrás, golpeándose la cabeza contra una de las muchas menas de diamante que no habían roto. Su sorpresa se convirtió en horror cuando las cuchillas giratorias volaron tras ella, y se encontró saltando en su camino. Se clavaron en su armadura de diamante, pero no se rompió. Mejor aún, los trozos de hierro se alojaron en su peto y no se desprendían. Por un breve instante, eso dejó al comandante sin armas. Félix levantó la mano, intentando aprovechar el poder de su nucleogénesis. Solo logró lanzar un diamante desde el suelo, que Red previó fácilmente. Dio un paso a la izquierda y dejó que la gema pasara volando sin siquiera descruzar los brazos, como si el ataque apenas valiera la pena. Y Félix contaba con eso. Hizo un gesto como si tirara del aire. El diamante cambió de rumbo al instante, impactando a Red por detrás con un satisfactorio golpe contra su casco. No hizo más que sorprenderlo, pero Félix no había terminado, y continuó lanzándole más y más desde el suelo. Ya sentía que su control sobre el núcleo de diamante se fortalecía. Sus ataques se volvieron más fáciles de ejecutar y la descarga ganó velocidad. La armadura de Red no mostraba señales de daño, pero no pudo moverse más allá de levantar sus guanteletes para bloquear. Félix se dirigió hacia él, hacha en mano. Un segundo después, estaba tendido de espaldas. Algo le había barrido las piernas debajo de él. ¿En serio? ¿Tirarme piedras? ¿Creías que era el mejor uso de tu nucleogénesis? Red se alzaba sobre él, levitando el bloque de hierro reformado justo encima de Félix. Había cometido el mismo error que el comandante y no había considerado lo que había detrás. Pero a diferencia de Red, tenía mucho menos control. No soy un matón cualquiera, mocoso. Han caído pueblos ante mí. El bloque se estrelló contra la placa pectoral de Félix, dejándolo sin aliento y abollando la armadura. Haré que los aniquilen, habitantes del interior. No son nada comparados conmigo, ¿entienden? Volvió a golpearlo. Sintió un dolor intenso justo debajo del pecho.
El impacto había provocado que una de las cuchillas metálicas incrustadas en el revestimiento de diamante lo perforara por completo. Soy uno de los 3 líderes de la usurpación. Félix no podía respirar. Red levantó el bloque sobre su cabeza. Y sabrás cuál es tu lugar antes de morir. En el último segundo, un bloque de pizarra profunda se estrelló contra el comandante, empujándolo hacia atrás contra uno de sus soldados. El escuadrón desenfundó sus armas, pero seguía sin moverse del túnel. Félix se arrastró hacia atrás. Cada movimiento le causaba agonía. No quiero morir, no quiero morir. Una poción salpicada cayó al suelo junto a él. Vapores rosados se filtraron por su cuerpo, y sintió que el dolor se desvanecía. El peto aún estaba agollado, pero al menos pudo quitarle las cuchillas metálicas mientras sus heridas sanaban. Levántate, chico. Barris estaba de pie de nuevo. En una mano sostenía otra poción, y en la otra, un extraño objeto dorado con forma de aldeano. Sus ojos verdes se atenuaron, y la magia fluyó hacia ella desde allí. ¿Qué es un tótem de inmortalidad? Preguntó, tosiendo mientras se ponía de pie temblorosamente. Lo he estado guardando desde la redada. ¿Estás bien? No lo estaba. Sus heridas apenas se habían recuperado gracias a la poción, y ya se estaba cansando. A pesar del ataque sorpresa, Red no parecía más que molesto. Apartó los bloques de pizarra profunda y recogió su hierro. No creo que podamos vencerlo, pero tampoco hay dónde escapar. ¿Aún puedes luchar? Félix acercó su hacha. Barris se burló. De acuerdo. Hazlo lo mejor que puedas. Félix no supo qué quería decir, hasta que miró hacia atrás y la vio arrancando trozos de pizarra del techo. Formó una plataforma de piedra, que empezó a levantar fuera de la cueva. ¿Huir? ¿Dejar a un niño para cubrir tu escape? Se rió Red. Barris, ¿sí? ¿Qué haces? ¿Tenía algún plan para adelantarse a la usurpación? Estoy sobreviviendo. Escaparé por mi cuenta, lo siento, chico. El trato se cancela. El corazón le dio un vuelco. Antes de que pudiera asimilar la sorpresa, el sonido de una piedra rompiéndose llegó desde el interior de su túnel improvisado. Barris solo pareció sorprendido un segundo antes de que algo azul cayera del techo, tirándola al suelo. Hubo un forcejeo, luego un espeluznante sonido punzante, y luego se quedó inmóvil. Un nucleogénesis púrpura apareció en el suelo junto a su cuerpo. Félix retrocedió hasta llegar al borde de la cueva. El recién llegado era un hombre al que nunca había visto, de piel bronceada, con camisa verde azulado y pantalones azules. Carecía de armadura y solo sostenía una espada de piedra, que extrajo del pecho de Barris. Eso es por lo de la incursión, dijo con voz profunda pero muy suave. Ah, ¿ya estás muerto? Qué lástima, ¿qué? ¿Tú eres, por primera vez? El comandante pareció desconcertado. No se movió, sino que se inclinó hacia adelante como si lo observara desde detrás del casco. El hombre no les prestó atención. Tomó el núcleo de piedra oscuro y se giró hacia Félix. A pesar de lo impactante que fue su entrada, su rostro parecía muy modesto. Ojos azul oscuro, barba corta y castaña y una leve sonrisa. Esta persona claramente no era un soldado de la usurpación, y parecía perfectamente normal a todas luces, pero había algo en él que parecía fuera de lugar. Aún más desconcertante fue la reacción que provocó en los usurpadores. Los soldados retrocedieron un paso, intercambiándose miradas rápidas. Rojo permaneció donde estaba, pero su bloque de hierro se desintegró en fragmentos que lo rodearon. ¿Tienes algún problema? Le preguntó el extraño a Félix. No pudo articular una respuesta y apretó el hacha con fuerza. ¿Estaba allí para rescatarlo? Si la Toei lo había enviado, ¿no debería haber sabido que Barris estaba de su lado? O, al menos, lo había estado, así que, dijo Red, por fin te has presentado. Hacía mucho tiempo que quería conocerte en persona. El extraño esbozó una sonrisa. Todos los soldados de la usurpación alzaron sus espadas. ¿Me reconoces? Soy bastante conocido. Supongo que debería haber esperado que alguien supiera mi aspecto. Nuestras historias sobre ti se remontan a siglos atrás, espetó el comandante. Desde la época de mis antepasados, cuando traicionaste a la humanidad. Eso le hizo levantar una ceja. Félix no sabía qué pensar de nada de aquello. Lo siento, puede que me confundas con otra persona. Llevo mucho tiempo aquí, pero no tanto como crees. Red rió. No puedes hacerte el tonto conmigo. Voy a vengar a todos a quienes les diste la espalda hace tanto tiempo. Tu historia traicionera termina hoy, Herobrine. Una vez más, Félix no pudo procesar la revelación antes de que otra tomara su lugar. Ya había oído ese nombre. Me suena bien, creo.
Pero no es mi nombre. Hizo girar la espada perezosamente, pero había un brillo depredador en sus ojos. Puedes llamarme Steve. ¿Como el héroe legendario? Pensó Félix con el corazón acelerado. Vivió hace siglos. ¿Acaso este tipo intenta imitarlo? Red se cruzó de brazos con un suspiro. Como te llames, te mataré, me llevaré ese núcleo Génesis. Al chico también. Solo son obstáculos que debo superar. Steve rió disimuladamente, guardando el núcleo de piedra en su inventario. Miró a Félix con una expresión indescriptible, y luego extendió la mano libre y se tocó el peto. Un repentino mareo lo invadió, aunque no tenía ni idea de por qué. Algo me suena, tienes una larga vida por delante, ¿no? No te metas en líos, muchacho. La espada del desconocido se movió como un rayo, directo al rostro de Félix. No tuvo tiempo de reaccionar. Los no muertos los habían abrumado. Ray y Lime, dos eran los únicos que quedaban, acorralados uno contra el otro, atacando desesperadamente a los zombis que se acercaban. Los tres Inlanders habían escapado, y con ellos el oscuro núcleo de harina de hueso. Ahora estaba rodeado de cadáveres, tanto de monstruos como de sus propios agentes, a la sombra del árbol colosal. Lo siento, Sir Ray. No creo que pueda luchar mucho más. Jadeó Lime, tos. Le cortó la cabeza a un zombi, pero otro se abalanzó sobre él y le dio un golpe en el brazo. Ray siseó, apuñalándolo frenéticamente. Solo concéntrate. Pensaré en una salida, aún podemos escapar. Pero no lo creía. No tenía ideas y apenas le quedaban fuerzas. Ni siquiera su enojo con los inlandeses le daba la motivación que necesitaba. Lime, tos jadeó. Ray miró hacia atrás y vio que dos zombis la habían golpeado en el pecho con sus garras podridas, rompiendo la armadura de avenita que llevaba. Su espada cayó al suelo. Señor, por favor, escápese, dijo, apenas en un susurro. Ha sido un honor, con toda la energía que le quedaba, Lime, dos gritó y apartó a los dos zombis, solo para embestirlos y derribarlos. Muchos de los demás no muertos cercanos perdieron el interés en Ray y se lanzaron sobre la presa mucho más fácil que acababa de presentarse. Herido, exhausto y sin otra opción, lo máximo que podía hacer era aprovechar la breve distracción que Lime, dos le había dado. Tenía que huir, no escapar, no retirarse. Huir. Podría odiarse por ello más tarde. Una vez más, la vida de un agente fue sacrificada para darle la oportunidad de vivir. Una vez más, escuchó que era un honor servir con él. Una vez más, no pudo hacer nada más que huir. El guardián se volvió hacia Ray, con su sed de sangre insatisfecha. No tuvo tiempo de encontrar los bloques de repuesto en su inventario, así que su único recurso fue lanzar su espiral de hierba hacia el afloramiento. Se enredó en un bloque de piedra en la cima, y Ray intentó trepar frenéticamente por el muro mientras la bestia cargaba contra él. Ray luchó por zafarse, pero la hierba no le sujetaba bien. Estaba a punto de resbalarse, estaba a punto de caer. Pero no lo hizo. Algo, o, mejor dicho, alguien había impedido que la espiral de hierba se soltara. Blake tenía los talones clavados en las rocas, sujetando el lazo. Manteniéndolo firme, Ray logró trepar al afloramiento. El puño del guardián golpeó la pared donde había estado segundos antes, haciendo vibrar la cueva, pero no se cayó. Jadeó, sentado contra las rocas lo más lejos posible del borde. Blake también había retrocedido y estaba a solo unas cuadras. Ninguno de los dos pronunció palabra. El único sonido eran los furiosos bramidos del guardián hasta que pareció perderles el interés. Gruñó y se adentró en la caverna, presumiblemente para cazar a otras criaturas. Ray no se atrevió a hablar hasta que sus pesados pasos se perdieron de vista. Me salvaste ahora mismo. Blake se sacó una flecha del muslo con una mueca de dolor y luego devoró un trozo de filete mientras la herida se le cerraba. No parecía creerlo del todo. Ray tampoco. No estoy muy seguro de por qué lo hice, continuó Blake. Simplemente me invadió algo. Ray frunció el ceño. ¿Crees que esto nos convierte en amigos? Que de repente olvidaré lo que tú. Hizo una pausa. Una parte de él aún anhelaba venganza, abatirlo cuando menos lo esperaba y hacer justicia por las muertes del escuadrón Lime. Pero no pudo reunir la determinación para hacerlo después de que Blake le hubiera salvado la vida. Simplemente se sentía ahí confundido. Lamento que hayas perdido a tus amigos. Eran tus amigos, ¿verdad? No nos habrías perseguido tanto si solo fuera por el núcleo Génesis. Esa pequeña maniobra que hiciste debajo del árbol hizo que todos murieran, se quejó. Blake suspiró. Ojalá no hubiera tenido que llegar a eso. Pero no me dieron muchas opciones.
¿Por qué no pudo simplemente entregar el núcleo de harina de hueso? Ray lo habría dejado ir. No representaba ninguna amenaza en ese momento. Había complicado las cosas, y ahora más soldados de la usurpación morían cada vez que se cruzaban. Sin embargo, allí estaba Blake, tras haberle salvado la vida al dejar a Ray a merced del guardián habría sido más fácil. ¿Qué se suponía que debía pensar de eso? Supongo que, cuando vi lo que le pasó a tu amigo allá abajo, bueno, estoy seguro de que hay gente que merece un destino así, dijo Blake. Pero tú no eres uno de ellos, creo. ¿De verdad te importa la gente que lucha contigo? Ray guardó silencio. Blake volvió a ponerse sus polainas y botas de diamantes, sacando un pico. Se giró para inspeccionar la pared. ¿Qué quieres de mí, Ray? ¿Un duelo? Porque podemos pelear si de verdad necesitas ese cierre, pero prefiero no hacerlo. Solo quiero encontrar a mis amigos y salir de aquí. ¿Vas a intentar cavar alrededor del túnel, verdad? Le preguntó Ray, levantándose y recogiendo su rollo de hierba. Vamos, pues. Esta vez te debo la oportunidad de escapar. Blake asintió, golpeando la pared con su pico. Gracias, supongo, pero interrumpió Ray, la próxima vez que nos veamos, si vuelves a interponerte en mi camino, no me voy a contener. Y no puedo garantizar que escapes a la atención del comandante ni de la Forja Ender. Entiendo. Dicho esto, Blake se clavó en la piedra y desapareció. Ray no tenía ni idea de cómo podría orientarse en un lugar así. A dónde iría era un misterio similar, pero decidió que no valía la pena considerarlo en ese momento. Solo necesitaba irse. Ray no podía ver el cuerpo de Samuel en la oscuridad. Tendría que irse sin tener que poner a otro hombre en brazos para que descansara. Descansa tranquilo, continuaré mi labor en tu memoria. Mientras comenzaba a construir su camino hacia el túnel, Esme y Tara reaparecieron en la cornisa. Oímos que todo se quedó en silencio. ¿Qué pasó? Preguntó Tara, mirando al abismo. Llegó hasta ellos y se subió la capucha. Puede que hubiera perdido la máscara en la caída, pero al menos aún la tenía. Escapé del guardián. Lime, 3 no lo logró. Esme ahogó un grito. Tara simplemente frunció el ceño. Si los del interior estuvieran ahí abajo, no podría encontrarlos, continuó. Deberíamos regresar con el comandante ahora. Ya no vale la pena quedarse aquí. Ray no esperó respuesta y simplemente pasó junto a ellos. Había una columna de adoquines en el túnel, que llegaba hasta el techo, algo que antes no estaba allí. La vista lo confundió, pero para entonces ya no quería investigar más. Quería distanciarse lo máximo posible del guardián e intentar olvidar la conversación que acababa de tener. No. Félix se incorporó jadeando. Espera, ¿qué? Estaba en una cama en una habitación a oscuras, concretamente en la habitación donde había dormido la noche anterior. No había nadie más, y todo estaba en calma, salvo su corazón palpitante. El reloj marcaba que era poco más del mediodía. ¿Cómo volví aquí? ¿Me quedé dormida? No fue solo un sueño, ¿verdad? Sus heridas no le dolían. De hecho, no parecía herido en absoluto. Incluso su ropa estaba en perfecto estado. Pero no podía haber sido solo un sueño, porque su inventario estaba vacío. No quedaban armaduras, armas, ni siquiera su cuaderno ni otros suministros. Lo único que aún conservaba era el núcleo de diamante. Podía sentirlo latir en su pecho. ¿Qué acaba de pasar y? Félix se levantó de la cama tambaleándose, con la cabeza aún dándole vueltas, y abrió la puerta. Lo recibió un Langdon muy sorprendido y un par de guardias de seguridad del TOEC inspeccionando la suite. ¿Eh? Gritó uno de los guardias. ¿De dónde has salido? Creíamos que esa habitación estaba vacía. Su boca se movió en vano mientras intentaba encontrar una respuesta. Langdon frunció el ceño. ¿Sabe dónde está la condesa? Nadie puede encontrarla ni a ella ni a la señorita Beryl en la ciudad. Cualquier explicación que se le ocurriera sonaría descabellada, sobre todo al recordar cómo había acabado de nuevo en el dormitorio. No tenía ni idea de qué decir. Por suerte, alguien entró en la suite antes de que pudiera sospechar. Por desgracia, era la última persona a la que Félix quería ver. ¿Encontraste algo, Langdon? Benedict había vuelto a ponerse el traje y la corbata. La túnica de la Forja Ender había desaparecido. Al cruzarse con la mirada de Félix, arqueó una ceja. Este chico es el único aquí, informó Langdon, pero no estoy seguro de dónde salió. Revisamos las habitaciones antes y no había nadie. De repente, salió. Félix apretó los puños y lo fulminó con la mirada. Si Benedict estaba molesto, no lo demostró.
Cuando volvió a hablar, su voz sonó serena. Vienes con nosotros. Si estás aquí y los demás han desaparecido, tenemos algunas preguntas para ti. Seguro que sí, murmuró Félix. Sin herramientas, no le quedó más remedio que callarse y seguirlos afuera. Las fuerzas de seguridad del TOEC estaban por todas partes, bloqueando los pozos de la mina e interrogando al resto del personal. Benedict. Langdon. Andrew Beryl se acercaba acompañado de más guardias. Parecía aún más agotado que antes. ¿No hay señales de Melissa ni de la condesa?, preguntó en tono casi suplicante. Félix vio que el rostro de Benedict se contraía. Escondía una sonrisa. Ninguno, señor. Su hija fue vista por última vez dirigiéndose a la suite 1, y la única persona que encontramos allí fue este joven. Andrew lo miró. Félix lo miró a los ojos, aún sin saber qué decir. Papá. La atención de todos se centró en la voz de Melissa, proveniente de un punto en medio del segundo sector. Salió de un agujero en el suelo, cubierta de tierra, pero aparentemente ilesa. Celia emergió tras ella, y Félix notó con cierta preocupación que había perdido gran parte de su armadura neterita. Pero la mayor sorpresa llegó un momento después, cuando otras dos personas con harapos polvorientos salieron tras ellos. Nunca los había conocido, pero por la exclamación de Andrew, pudo adivinar quiénes eran. Sin embargo, antes de que pudiera correr hacia su familia, Melissa se adelantó con la mirada y señaló a Benedict. La usurpación no secuestró a mamá ni a Galen. Fue él. La forja del Ender sigue activa, y él forma parte de ella. Silencio sepulcral. Todos los presentes se volvieron hacia Benedict, quien no mostró ninguna reacción ante la acusación. Vamos. He servido fielmente al TOEC durante años, señorita Beryl. Debe estar equivocada. ¿Crees que no voy a confiar en mi propia familia, Benedict? El tono de Andrew era gélido. El ambiente de alivio entre el personal del TOEC se transformó rápidamente en tensión, con decenas de ojos fijos en el traidor. Benedict suspiró, frotándose la frente. No, pero creo que debería prestar más atención a sus empleados, señor. A su alrededor, los guardias que se encontraban junto a las minas desenvainaban espadas y hachas de hierro. Unas cuantas personas encaramadas en los tejados de los edificios cercanos apuntaban con arcos hacia el grupo, y un hombre en el suelo incluso construyó un par de golems de hierro que miraban amenazadoramente a Andrew. Langdon empujó a Félix tras él, equipándolo con una espada. Ellos, Celia, los Beryl y un pequeño escuadrón de guardias leales del TOEC estaban rodeados. Nos costó un poco incorporar a nuestra gente a la compañía, dijo Benedict, señalando a los guerreros disfrazados de la forja Ender. Pero ha valido la pena, diría yo. ¿Cómo pudiste unirte a ellos? Siseó Daphne, todavía detrás de Celia y Melissa. Después de todo lo que han hecho en el pasado. Benedict rió entre dientes. En sueños, tuve una visión. El rey desterrado me habló, nos habló a cada uno, estamos destinados a cosas más grandes que una compañía minera, Beryl. Estamos destinados a la conquista. Su fachada de serenidad había desaparecido, y, por lo que Félix sabía, estaba diciendo tonterías. Nunca había oído hablar de un rey desterrado, y mucho menos de uno que pudiera comunicarse con la gente a través de sus sueños. Y con la ayuda del ejército usurpador, ya no creo que necesitemos un director general títere. Tenevis será nuestra. Mátalos, Ender dije. Esme seguía a Ray y Tara, desesperada por encontrar algo que pudiera hacer. Sospechaba que algo más que la muerte de Samuel había ocurrido en el abismo. Ray no solo estaba triste, sino visiblemente incómodo no sabía qué. Solo sabía que no podía haber sido crucial para su misión, de lo contrario, podría haber dicho algo. Era desconfianza hacia los supuestos aliados que los habían abandonado cuando apareció el guardián. Esme no podía culparlo en ese caso. Sé que podrían ayudarnos a derrocar a los indios, pero, me inquietan mucho. ¿Qué ven los comandantes en ellos? ¿Se atrevería a preguntar? Le correspondía cuestionar a sus líderes si la cooperación con la forja del Ender ofrecía tanta ventaja. No dudaba de la causa de la usurpación. Después de todo, era necesario suplantar a los habitantes del interior para brindarles una vida mejor a quienes luchaban en el desierto, pero la gente de las máscaras chillonas no le parecía tan noble. No encontraron a los soldados de la forja Ender dentro del túnel, ni siquiera al regresar a la mina a cielo abierto de donde se habían separado. Ninguno de los habitantes de tierra adentro estaba presente, pero el escuadrón rojo sí, al igual que el comandante.
Esme había oído que las vanguardias de Rojo estaban entre las mejor entrenadas de la usurpación, pero al reagruparse, se dio cuenta de que todos ellos estaban con alguna herida, o tenían al menos algunas cicatrices y abolladuras en la armadura. Aunque el comandante no parecía herido, su casco lucía un largo arañazo en el blindaje de Avenita. Señor. No encontramos a ningún habitante del interior, le dijo Ray. Deben haberse escabullido a las cuevas. ¿Incluyendo a la condesa? No importa, Sir Ray, no perderemos más tiempo buscándola. Hay otras cosas que atender. ¿Dónde está Lime? 3. Muerto, señor. Una criatura llamada Guardián por la Forja del Ender nos dominó y lo mató. Los propios Enders huyeron sin ayudarnos. Asumo toda la responsabilidad por su muerte. El comandante parecía escuchar solo a medias. Cuando Ray terminó de entregar su breve informe, Red no reconoció la pérdida en absoluto y sacó un núcleo Génesis morado de su inventario. Supongo que nuestra operación aquí es un éxito. Parece que el núcleo de diamante ha desaparecido, pero logré recuperar el núcleo de piedra. Pronto regresaremos a Incursia. Esme no sentía la euforía del trabajo bien hecho. Simplemente se sentía triste y cansada. Si me permite preguntar, señor, ¿cuál de los habitantes del interior dañó su armadura? Ella y Ray se giraron hacia Tara justo cuando salieron esas palabras. Por poco profesional que fuera, lo último que querían era que el comandante Rojo, quien ya parecía poco impresionado con su escuadrón, se irritara. Pero respondió antes de que pudieran decirle nada. Nos encontramos con la bruja y el joven que Sir Ray describió en su informe, el de pelo rubio. Ninguno de los dos representó un gran desafío, pero había alguien más presente. Era un rufián de Azul. De hecho, los mató a ambos. Vi un núcleo Génesis no identificado que se dirigía hacia usted, comandante, dijo Esme. Quizás lo tenía. ¿Escapó? Red se detuvo, mirando fijamente al que sostenía. Todos sus soldados lo observaban y se habían quedado completamente inmóviles. Esme sintió que se le erizaba la piel, pero no sabía por qué. Eso es lo curioso, dama Esme. Cuando el chico murió, su cuerpo desapareció, dejando solo un montón de objetos. El núcleo de diamante se esfumó con él, a un lugar desconocido. El extraño se llevó el núcleo de piedra antes que nosotros, pero no lo vinculó consigo mismo, e incluso sin su ayuda, ofreció y más resistencia de la que esperaba. Observó las diversas heridas y los fragmentos de armadura que sus soldados atendían antes de continuar. Por supuesto, pude matarlo. Su cuerpo también desapareció, y su inventario se perdió junto con un par de núcleos Génesis oscuros. El núcleo de piedra permaneció, pero el no identificado se perdió, al igual que el núcleo de diamante. Desconcertada por su historia, Esme consultó el rastreador, casi esperando que los dos núcleos desaparecidos aparentemente hubieran dejado de existir. Sin embargo, no fue así. Sus coordenadas están en algún lugar por encima de nosotros, dentro de Tenebis. Quizás podamos recuperarlas, señor. Red hizo una pausa. Seguramente se preguntaba cómo habían vuelto allí arriba. Esme sin duda lo hacía, pero al responder no cuestionó la lógica. Ya hemos recorrido suficiente el territorio de la Forja del Ender, y creo que correr más riesgos no nos beneficiará. Ahora pueden correr tras sus objetivos. Una vez que se hayan divertido, sus representantes nos acompañarán de vuelta a Incursia para planificar la siguiente etapa de la guerra. Tómense un respiro mientras puedan. Nos pondremos en marcha en cuanto se unan a nosotros. Dicho esto, se alejó para ver cómo estaba su escuadrón. Esme, Ray y Tara se miraron, intercambiando innumerables preguntas tácitas. Sobre todo, Esme se preguntaba qué habían logrado exactamente acompañando al comandante. No habían capturado a ningún infernal, solo habían sido de ayuda tangencial para asegurar un núcleo Génesis, que ni siquiera era el que buscaban, y la alianza con la Forja del Ender tenía poco que ver con sus esfuerzos. Ella tampoco se sentía más segura como líder. ¿Qué sentido tenía? Por cierto. Rojo se acercaba de nuevo. Dejó caer un montón de objetos a sus pies. Algunos diamantes, piezas de armadura, armas, comida y otras cosas diversas. Estos son los objetos que te mencioné. Toma lo que quieras. Te lo has ganado. ¿Esta es nuestra recompensa? Susurró Tara cuando él desapareció. ¿Nuestra recolección de las migajas de su victoria? Mejor no cuestionarlo. No estoy seguro de cuál es nuestra situación con él, dijo Ray. Se dispusieron a repartir lo que les pareciera útil. La armadura estaba demasiado dañada como para ser de gran valor, así que la dejaron y, en su lugar, cada uno se llevó algunos de los diamantes y la comida que Red había traído.
Tara reclamó el hacha, que parecía estar en muy buen estado, mientras que Ray recogió un arco y algunas flechas. ¿Sabes disparar? Le preguntó Esme. Suena bastante fácil. Ella sonrió con suficiencia. Entonces no. Quizás tengas tiempo de practicar un poco cuando volvamos. Lime, tos. ¿Qué opinas de esto? Esme le quitó a Tara un cuaderno encuadernado en cuero con el lomo desgastado. Se había tomado un tiempo para aprender el idioma escrito de los Inlands, así que podía leer el nombre en la portada. Felix Silverand. Él era el chico que Ray y Tara estaban cazando, ¿no? Cada página estaba llena de diagramas y notas, con temas que abarcaban desde la elaboración de objetos hasta estilos y planos arquitectónicos. La contraportada del libro estaba dedicada a esquemas de artilugios de piedra roja, y las interminables notas tachadas sugerían que se habían hecho muchas revisiones a las ideas. La mayoría tampoco eran para herramientas de guerra. La mayoría estaban destinadas a mejorar la calidad de vida. Agricultura automatizada, máquinas que podían volar, etc. Esme no se dio cuenta de lo fascinada que estaba con todo esto hasta que Tara repitió su pregunta, sacándola del trance. Son un montón de planos de máquinas y edificios. Nunca había visto técnicas como esta, ni siquiera entre los altos mandos de la división industrial. Felix Silverand debió de dedicarle mucho tiempo a estas ideas. Me vino a la mente una revelación que me hizo reflexionar. Ya está muerto, y estamos revolviendo sus pertenencias como si fuéramos carroñeros en un páramo otra vez. Era un enemigo. Esme no debería haberlo llorado. Pero sostener el libro en el que había puesto tanta pasión como un trofeo le provocó un nudo en el estómago. Lo guardó en su inventario, prometiéndose en silencio cuidarlo como merecía. Félix podía haber sido un habitante de las tierras altas, pero no podía dejar que sus talentos cayeran en el olvido. Tal vez, una vez terminada la guerra, sus ideas podrían servir para mejorar la sociedad de la usurpación. El resto de nosotros no aprobaríamos ese tipo de pensamiento, supongo que tendrá que ser mi pequeño secreto por ahora. Pero la idea solo le brindó cierto consuelo. No sabía qué les depararía el futuro, ni qué les depararía la alianza con la Forja del Ender. Tantos habitantes de las tierras lejanas ya habían muerto, ¿estaría ella entre los supervivientes al final? ¿Al comandante le importa de todas formas? Para cuando Black llegó al sector inferior de Tenebris, su pico se había roto y se vio obligado a perforar las últimas capas de piedra. Abrir túneles y ascender no había sido un proceso rápido, pero había logrado salir ileso. Esperaba que nadie en la ciudad entrara en pánico al verlo emerger repentinamente del suelo, y resultó ser cierto, solo porque el distrito de Toek estaba sumido en el caos. Se había desatado una pelea. Arqueros, espadachines, hacheros e incluso algunos golems de hierro rodeaban a un grupo en el centro del pueblo. Todos los combatientes vestían uniformes de la Toek, lo cual fue alentador hasta que se dio cuenta de que sus objetivos vestían igual. Black vio a Benedict entre los agresores y a sus amigos entre los defensores, protegiendo a Andrew y Melissa. Ató cabos rápidamente. Benedict tiene ayuda, pero no hay usurpadores. ¿Son todos miembros de Enderforge? Black podía ver a Felix entre la multitud, completamente desarmado, pero Barris no estaba. No tenía tiempo para preguntar dónde estaban los ausentes. Necesitaba ayudar a sus amigos. Su armadura y espada aún estaban en buen estado, y nadie de la Forja Ender lo había visto salir a la superficie, pero era solo un hombre. Incluso con un núcleo génesis, no podría cambiar la situación solo. Quizás pueda cavar un túnel debajo de ellos como hice con Celia. ¿O intentar sacar algunos del costado? Urk, ¿de verdad puedo matar a alguien? Negó con la cabeza. Ya tendría tiempo para lidiar con esa idea una vez que sus amigos estuvieran a salvo. Si era matar o morir, no se contendría. Una flecha voló por encima de sus cabezas, alcanzando a uno de los arqueros en el tejado. Cayó al suelo con un grito y aterrizó hecho un ovillo en la calle. Black se estremeció al verlo, pero al girarse para ver de dónde provenía el disparo, sintió un alivio inmenso. Otro escuadrón de seguridad del Toek se había abierto paso entre los impostores, y los acompañaban una docena de personas con armaduras de hierro y diamante. Black reconoció a algunos. Eran quienes los habían ayudado a escapar de la aldea de la isla, la Red Netherrack. Ember iba al frente, blandiendo un arco, y corrió hacia Black saludándolo con la mano al verse. «Hola. Qué bueno verte de nuevo», dijo Ember al acercarse, junto con otros luchadores de la red. «¿Está aquí la condesa Celia?» Black señaló la melee, donde entre los innumerables trajes negros podía distinguir ocasionalmente su vestido blanco entrando y saliendo del combate.
Benedict se había percatado de los recién llegados y gritó algo a sus compañeros. Varios en la periferia de la lucha comenzaron a retirarse hacia las minas. Ella está ahí arriba, y también el jefe del TOEC. Parece que llegaron justo a tiempo. Ember asintió y desenvainó una espada de hierro. Abriremos un paso para que todos escapen. Blaze, Scorch, conmigo. Los demás flanqueen por su derecha. Basta de nombres en clave, Jason. Gimió uno de sus compañeros. Bien, bien. Vamos a por ellos ya. Blake también se unió. Los soldados de la Forja Ender, al darse cuenta de que estaban a punto de quedar atrapados entre dos fuerzas enemigas, la red Netherrack cargó, se dispersó y se reagrupó alrededor de Benedict. Celia, Félix y los Beryl, incluidos dos desconocidos que Blake asumió eran los miembros desaparecidos de la familia, aprovecharon la oportunidad para escapar del combate y se unieron a él y a Ember. Aquí estás. Le dijo Celia, llevándose una mano a la mejilla. Tenía un corte feo, pero no se fijaba en él. Me preocupaba que te hubieras perdido con el guardián. Algo así, te lo cuento luego. ¿Cuál es el plan? ¿Y dónde está Barris? Todos miraron a Félix, quien negó con la cabeza con los ojos cerrados. Muerto. Es demasiado complicado explicarlo ahora mismo. Todavía tengo el núcleo de diamante morado, pero creo que la usurpación se llevó su núcleo de piedra. Blake se puso rígido. Barris no le había caído especialmente bien, pero enterarse de su destino seguía sintiéndose mal. Sin embargo, la expresión de Félix no era precisamente triste. No supo qué era. Pero ya habría tiempo para preguntárselo más tarde. Señor Beryl. Tiene que salir de aquí. Langdon se acercó respirando con dificultad. Benedict y su banda se están retirando a las minas, pero creemos que solo intentan tendernos una trampa. Puedo escoltarlos a ti y a tu familia a un lugar seguro en la superficie. Andrew se mantuvo firme. No me iré. Si Benedict cree que puede asustarme para que abandone Toet y deje a Tenebris sola con la Forja Ender otra vez, se está metiendo en problemas. Se giró hacia Celia, a quien Blake acababa de entregarle una chuleta de cerdo para que se curara. Félix y Melissa no estaban heridos, pero ninguno tenía armas ni armadura. Lo siento, condesa. No tengo palabras para agradecerle que haya encontrado a mi familia, pero no podremos hacer mucho por Luxmouth hasta que recuperemos el control de las minas, dijo Andrew. Ella asintió y luego miró la red Netherrack. Entiendo. Encontraremos otra forma de abastecer a nuestros ejércitos, disculpa, Ember. ¿Qué haces aquí? Llegamos tarde, pero aceptamos tu invitación a Luxmouth, explicó. Para cuando llegamos, ya te habías ido, y supimos que venías por aquí. Gwen no está, pero nos pidió que le enviáramos un mensaje a Toek. Sacó un mapa grande que mostraba no solo Tenebris, sino también los territorios circundantes. Blake divisó Luxmouth al noroeste, justo al lado del océano que habían cruzado semanas atrás. Ember señaló una región naranja al noreste, denominada Grandes Tierras Baldías. Una décimo negra estaba dibujada en el centro. La usurpación ha construido una ciudad aquí, llamada Incursia. Gwen ha estado intentando reunir fuerzas para asaltarla, idealmente dentro de 2 semanas. Ember tocó un desierto junto a las tierras baldías, con el inquietante nombre de Arenas Abrasadas. Unas cuantas aldeas estaban marcadas en el mapa, alrededor de una pequeña masa de agua en el centro, pero por lo demás, el desierto estaba desprovisto de civilización. Blake pensó que sería un buen punto de partida para su plan, si la usurpación no estaba interesada en la zona. Dijo que si alguien puede unirse, debería reunirse con ella en el oasis calcinado. La guarnición de hierro enviará combatientes a Incursia desde el norte, y Luxmouth y Spruce Roast atacarán desde el oeste. Gwen atacará desde el este, entonces. La mayor parte de la red está ocupada con el contrabando de suministros e información, así que no podremos unirnos a ella. Si alguien aquí puede, le vendría muy bien la ayuda. Nuestros guardias de seguridad no son soldados, dijo Daphne. No podemos enviarlos a luchar en una guerra. No tenemos suficientes efectivos. Galen dio un paso adelante y señaló un punto en el mapa. Al este de Tenebris, la esquina inferior derecha del mapa terminaba en un enorme y oscuro bosque de robles, con un nombre muy apropiado. Hay otro lugar al que podemos pedir ayuda. Es una pequeña aldea llamada Teras, escondida en los acres oscuros. Blake vio que Celia y Félix palidecía un poco. ¿Estás seguro de que es prudente? Preguntó Celia. He oído que hay muchos Illagers vagando por esos bosques. Ember se rascó la cabeza. No creo haber oído hablar de este lugar. ¿Son confiables los residentes?
Galen dudó antes de responder. El pueblo está bastante apartado, en el bosque, así que podemos evitar a los Illagers. Yo también he conocido a la gente de allí. Son un poco raros, pero no me parecen sospechosos. Si podemos darles provisiones para que se equipen, seguro que nos ayudarán. Blake no estaba del todo seguro de su propuesta, pero tampoco es que tuviera otras ideas. No nos quedan muchas opciones, dijo Andrew. En ese caso, haré que un mensajero los encuentre. Melissa levantó una mano. Déjamelo a mí. Iré a buscarlos yo misma. El resto de las Beryls la miraron con asombro. No les dio a ninguno la oportunidad de protestar. No he podido contribuir a la guerra. Si dices que los conoces, Galen, iré a Teras en tu nombre y les pediré ayuda. Blake tenía la sensación de que sabía a dónde iba esto incluso antes de que Celia respondiera. No puedo dejar que te pongas en peligro sola así. Iré también para protegerte. Todos guardaron silencio, y Melissa esbozó una leve sonrisa burlona por un instante. Cuando Celia se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en ella, se sonrojó y balbuceó algo más. Además, si le piden a Teras que se una a nuestra alianza, yo también debería estar allí, ¿no? Ella no era actriz, y Blake sintió que podía intuir lo que realmente sentía por Melissa. No era un gran misterio. Aún intentando recomponerse y carraspeando, los miró a él y a Félix. Ustedes dos ya han hecho mucho por mí. Si no quieren seguir adelante, lo entiendo perfectamente. Oye, dijo Blake, ¿qué te dije en Luxmouth? Estás atrapado conmigo el resto del camino. Lucharé por ti todo el tiempo que sea necesario, añadió Félix. Celia les sonrió a ambos. Blake supuso que técnicamente ya era ciudadano de Luxmouth, sin otro hogar, pero servir a la ciudad no era su motivación. Una parte egoísta de él aún ansiaba la compañía, aún quería viajar con sus nuevos amigos incluso en medio de la guerra. ¿Solo ustedes cuatro? Preguntó Daphne. ¿Estás seguro de que no necesitas una escolta más grande? Añadió Langdon. Melissa los miró, luego a Galen y a su padre. Blake vio que también miraba a Celia. La forja del Ender y la usurpación siguen siendo una amenaza. Deja a Teras con nosotros. Deberías concentrarte en combatir a nuestros enemigos. Andrew sonrió. ¿De dónde viene ese lado aventurero de repente? Bien, confío en que lo lograrás. Pero será mejor que regreses sano y salvo, ¿de acuerdo? Busca a una chica de tu edad allí, llamada Kupa. Si no me equivoco, es su líder, explicó Galen. ¿De nuestra misma edad, liderando a todo el pueblo? Pensó Blake. O es una genio, o estamos a punto de encontrarnos con una comunidad muy rara. Sea como fuere, su siguiente objetivo estaba decidido. Ember y la red Netherrack los escoltaron hasta el sector superior, donde se encontraba un grupo de ciudadanos muy confundidos, y les proporcionaron montones de lingotes de hierro y algunos diamantes. Lo sentimos, no podemos prescindir de más, les dijo Ember. Estamos en tiempos difíciles. Celia abrió la caja del shulker y le entregó 5 de sus bloques de esmeralda. Habrá más compensación para ti cuando todo esto termine, y le agradeceré a Gwendolyn personalmente si me reúno con ella. Si alguno de tus miembros puede regresar a Luxmouth, ¿podrías informar al duque que estaré fuera más tiempo del previsto? Andrew parpadeó. ¿No estarás pensando en ir a las arenas quemadas a luchar contra la usurpación de frente? ¿Quién puede decirlo ahora mismo? Si las negociaciones con Teras salen bien, podríamos estar en buena posición para unirnos a la lucha. Simplemente prefiero mantener nuestras opciones abiertas. Con eso, los 4 fueron conducidos hasta el túnel por el que habían entrado. El sol de la tarde hizo que todos entrecerraran los ojos. Aunque el grupo de Luxmouth solo llevaba allí una noche, sus ojos se habían acostumbrado rápidamente a la oscuridad. Los acres oscuros están al este, anunció Celia. A pie, tardaremos unos días en llegar. Lamento decir que no tenemos caballos. Pero me aseguraré de hacer mi parte mientras viajo con ustedes. Gracias por acompañarme. Melissa, con un nuevo objetivo en mente, había recuperado su estoicismo profesional. A Blake le impresionó la rapidez con la que cambiaba de actitud. Le recordó a Emily hablando de negocios en la tienda. Ella y Celia caminaban juntas al frente al partir, charlando sin importancia. Pero la mención de viajar a pie le hizo pensar en lo que les había pasado a sus caballos la noche anterior. Se le encogió el corazón de nuevo, deseando haber hecho algo para salvarlos, o incluso para impedir que el agresor escapara. ¿Habría sido un miembro de la Forja del Ender, intentando dificultarles la huida? Un bandido común no habría matado a sus caballos sin motivo. ¿Cuál era el motivo del desconocido?
Eso, a su vez, le hizo pensar de nuevo en Félix. Todavía parecía conmocionado tras su escape por los pelos, y los únicos objetos que llevaba eran los que la Red les acababa de dar. Black estuvo a punto de preguntar qué había pasado, pero Melissa se le adelantó. Félix, ¿dónde está tu equipo? ¿Te lo quitó el comandante después de que, matara a la bruja con la que llegaste? Black y los demás lo miraron fijamente. Tenía la mirada fija en el suelo. Y él no mató a Barris. Fue otra persona. Eso despertó aún más su interés. Félix finalmente los miró a los ojos y volvió a hablar. Parecerá una locura, pero creo que los héroes legendarios siguen vivos. O, al menos, Steve. Parecía una locura, al menos para Blake. Pero sabía que Félix no era de los que se apresuran a sacar conclusiones. ¿Qué te hace decir eso? A Félix le tembló la voz al responder. Porque me encontré con alguien que se hacía llamar Steve en las minas. Mató a Barris. Y. Creo que también me mató a mí. Hola. ¿Qué hace una chica tan guapa como tú caminando sola? Tara quería desesperadamente empujarlo a la lava. Habían pasado 2 días desde que las fuerzas de la usurpación abandonaron Tenebris, escapando al Nether y rumbo a Incursia. Benedict estaba con ellos, al igual que algunos de sus asociados, pero la Forja del Ender no había abandonado su presencia en las minas. Un buen número de miembros permanecían ocultos para obstaculizar constantemente las excavaciones del TOEC. Los soldados que acompañaban a los escuadrones Rojo y Lima seguirían negociando su alianza con los comandantes, pero hasta entonces la alianza no era la más estable. Por si acaso, tanto los usurpadores como los Ender se mantuvieron en secreto durante el viaje. Eso fue, excepto por un audaz miembro de Enderforge que decidió que cruzar un puente abisal sobre un mar de lava era el mejor momento para charlar con ella. Se conformó con mirarlo fijamente en lugar de comprobar si alguien creería que se había resbalado y caído. No estoy sola. El escuadrón Lime está justo delante de nosotros. Ray y Esme estaban hablando en voz baja entre sí, pero ambos le dieron a ella y al gruñidor miradas de reojo hacia la dirección. ¿Tus 2 amigos? Pero te están dejando fuera de la conversación. No tengo nada que añadir. El soldado se levantó la máscara y se quitó la capucha de la cabeza su larguísima cabellera rubia. Entre el pelo y su sonrisa estúpidamente alegre, parecía demasiado animado para el Nether, y definitivamente lo era para ella. ¡Qué frío! Tu fría presencia casi hace tolerable el calor sofocante de este lugar. Lo estaba tolerando bien antes de que empezaras a hablar. ¿Es una broma pesada? No se echó atrás, pero sí dejó de lado su teatralidad excesiva. El soldado le dedicó una sonrisa de disculpa. Más o menos, sí. Perdona, solo quería romper el hielo un poco. Otro juego de palabras frío. No tenía idea. Ya que trabajaremos juntos, pensé que debería presentarme a algunos de ustedes. Su jefe parece tener demasiado poder como para hablar con él. Eres el primer habitante del interior que se acerca a nosotros de esta manera, comentó Ray. Los demás nos ven como enemigos o monstruos. Su nuevo conocido sonrió con sorna. Para ser justos, estás invadiendo. Pero he oído que es para darles una vida mejor a los habitantes de las tierras lejanas, ¿no? Y si eso implica aniquilar a todo supramundano que se interponga en tu camino, estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, me llamo Shade. Soy un encantador de la forja. Si necesitas mejorar tus armas o armaduras con magia, soy tu hombre. Encantador, murmuró Tara. Exactamente. Ya ves, sabía que tenías sentido del humor. Bajaron del puente y volvieron a tierra firme. Ahí se esfumó su oportunidad de callarlo. Más adelante había un valle de arena de almas, y sin duda más arqueros esqueléticos. Al menos el comandante rojo seguía dispuesto a encargarse de ellos él mismo. El resto de tus compañeros parecen muy serios, dijo Esme. ¿Qué te mantiene tan animado? Son tiempos difíciles y hay mucho en juego. Pero eso no es motivo para no sonreír, ¿verdad? Hay que mantener el ánimo. La conducta de Shade era justo lo que Tara había querido evitar con su fachada de piedra. Nada de profesionalismo. ¿Cuál es tu inversión en esto? Preguntó Ray. La forja me acogió de niño, cuando era solo un pececillo de plata callejero en Sunset Ridge. Me dieron la oportunidad de hacerme alguien, sirviendo a la boca del rey desterrado. Tara frunció el ceño. ¿Y ahora qué de quién? Shade se dio un golpecito en la frente con un dedo. La boca es nuestro líder. Nunca lo conocí en persona, pero fue el primero de nosotros en recibir una visión del rey desterrado. Se dice que en sueños le dijeron que estaba destinado a conquistar el supramundo. ¿Y qué te ha dicho?
¿Sabe ese rey desterrado tuyo que tenemos una misión propia? Preguntó Tara. Hubo una pausa. Shade parecía un poco descorazonado. Yo, todavía no he obtenido mi visión. Es un don excepcional, pero estoy seguro de que oiré su voz cuando llegue el momento. En cuanto a ustedes, bueno, la Boca intentó cumplir su destino hace 36 años y fracasó. Pero tal vez su visión significaba algo diferente. Tal vez sean ustedes quienes derroquen esta tierra, y nuestro deber es ayudarlos. Estoy segura de que la Boca tendrá que reunirse con nuestros comandantes, dijo Esme. ¿Quién es el rey desterrado? ¿Y por qué no los guía directamente? Shade se animó de nuevo, y Tara, a regañadientes, le prestó atención. Esta vez, parecía que sí tenía algo interesante que contarles. Bueno, toda esta región solía estar unida. Se llamaba el Reino Lux, y era el mayor bastión de la civilización humana en el supramundo. Según cuenta la historia, hace poco más de 300 años, el rey desterrado era el siguiente en la línea de sucesión al trono, pero se le negó el trono que le correspondía. Convocó a todos los leales e intentó tomar el poder por las malas. Se oían bufidos a su alrededor. Algunos hombres cerdos se habían reunido para observar su marcha, pero ninguno se atrevió a acercarse, a pesar de que la mayoría del grupo no llevaba armadura dorada. Al parecer, la noticia de la destreza del comandante se había extendido rápidamente. Estas cosas siempre me dieron escalofríos, dijo Shade, sosteniendo una espada dorada cerca. Si intentan algo raro cuando volvamos a acampar, creo que voy a perder el control. ¿Qué pasó después? Tara se tapó la boca con la mano. ¿Acababa de decir eso en voz alta? Ray, Esme y Shade la miraron con asombro. La única vez que mostró un mínimo interés en su historia, por supuesto, todos la atención se centraron en ella. Vaya, vaya, parece que tengo un público más interesado de lo que pensaba. Como decía, el rey desterrado reunió a sus fuerzas y marchó contra sus enemigos. Al final no lograron recuperar el trono, pero en sus esfuerzos lograron matar a la traicionera familia real. El reino terminó colapsando como consecuencia, y las 5 casas nobles menores tomaron caminos separados. Shade parecía sumido en sus pensamientos. Cada uno hizo lo suyo durante generaciones, pero la obra del rey desterrado aún no había terminado. No terminaría hasta que su espíritu contactara con quien se convertiría en la Boca. Ese hombre formó la forja del Ender y continuó donde el rey la dejó. Se dedicó a intentar acabar con las familias nobles. Algo le dio vueltas a la mente a Tara. No tuvo que especular mucho antes de que él confirmara su sospecha. La Boca y la forja Ender original casi lo lograron. Solo queda una familia, Loomis. Y con tu ayuda, creo que podremos eliminarla también. Celia estaba orgullosa de decir que sus campamentos estaban mejorando. El grupo llevaba 3 días viajando hacia el este, afortunadamente sin encontrar enemigos, salvo alguna que otra turba salvaje. Al caer la noche, los 4 lograron construir un refugio considerable y encender una fogata en muy poco tiempo. Su cubo de adoquines no era el más elegante, pero era práctico y mucho más espacioso que las chozas de tierra que habían estado construyendo tras salir de Luxmouth. La tercera noche, se encontró sentada con la caja de shulkers para hacer inventario. Estaban a pocos metros del límite de los acres oscuros y entrarían en el bosque por la mañana. Celia nunca había estado tan al este de su hogar, pero había oído muchas historias sobre lo peligrosa que era la zona. Se decía que las multitudes vagaban en masa, y había oído avistamientos de una fortaleza de los Illager en el pasado. Quería asegurarse de que tuvieran suficientes cosas para prepararse para lo peor. Quienes quiera que sean estos teras, deben ser ingeniosos para vivir allí. ¿Puedo ayudar en algo? Melissa se sentó a su lado. Celia no pudo evitar sonreír. No, solo estoy revisando el inventario para mañana. Puedo hacerlo yo sola. No obtuvo respuesta por un segundo, pero pudo oír a Melissa intentando contener la risa mientras miraba la caja abierta del shulker. ¿Estás segura? Porque está todo hecho un desastre ahí dentro, Cece. Celia se sobresaltó, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Félix seguía afuera vigilando, pero Black estaba en el refugio con ellos. Levantó la vista cuando Melissa empezó a hablar, y una sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Sintió que se le desvanecía el color. No. ¿Oíste? Nada. Black levantó las manos con una risita. Lo que usted diga, condesa. Salió a toda prisa. Celia se dio una palmada en la frente. Melissa, ¿tienes que llamarme así? Es vergonzoso. Precisamente por eso sigo usando ese apodo. Además, sabes que te gusta.
Tenía una sonrisa de satisfacción exasperante. Lo peor era que no mentía, y Celia odiaba eso. Pero protestó ella, sin darse por vencida, tenemos que guardar las apariencias en asuntos oficiales, ¿no? Ya no nos escapamos juntos a explorar las minas como antes, esto es importante. Prometo no llamarte así cuando estemos enteras. ¿Y a qué viene eso de juntos? Me parece recordar que fuiste tú quien me arrastró a explorar las zonas restringidas. Mis padres me dieron un buen sermón cuando nos atraparon aquella vez. Celia apartó la mirada. Eso fue una imprudencia de mi parte, lo sé. Pero ¿de qué otra manera podríamos pasar tiempo juntos, si siempre estábamos rodeados de guardias? Estaba avergonzada, pero Melissa no parecía molesta en absoluto. De hecho, rió un poco. Supongo que es culpa mía por no intentar convencerte, y, por si sirve de algo, disfruté de los paseos. Venga, déjame encargarme de esto. Celia se apartó para dejarle acceder a la caja del shulker. Melissa empezó a revisarla, reorganizando los objetos para que no quedara un revoltijo. Mientras trabajaba, de vez en cuando le indicaba que ciertas herramientas o materiales debían mantenerse cerca para acceder a ellos más rápidamente, pero Celia se dio cuenta de que no estaba prestando atención. ¿Ya te empieza de doler la cara? Llevas días sonriendo casi sin parar. Apartó la mirada de Melissa y se aclaró la garganta. Lo siento. Espero que no sea insensible de mi parte, dados los problemas que atraviesa tu familia. Pero me alegro mucho de que estés aquí, viajando con nosotros. Yo también te extrañé, Cece. Cuando perdimos contacto con el resto de la región, esperaba que te mantuvieras alejada del peligro. Celia resopló. Ella y los demás habían alcanzado a Melissa en el viaje después de salir de Tenebris, empezando, por supuesto, con su plan de escaparse de Luxmouth con Félix. Disculpa que te decepcione, entonces. Pero no iba a quedarme en casa esperando a que terminara la guerra, no cuando podría haber hecho algo para ayudar. Aunque, no creo que esperara tanto peligro como el que encontré. Bueno. Estoy seguro de que entre Félix, Blake y yo podemos mantenerte a raya de ahora en adelante. Quiso ofenderse por el comentario, pero no pudo enfadarse con Melissa. No dijeron nada más durante un rato, hasta que terminaron de ordenar la caja de shulkers. Celia silbó ante su obra. Tenías razón. Esto sí que parece más fácil de manejar, gracias. Fue un placer. Por favor, avísenme si puedo ayudar de alguna otra manera. Voy a ver cuántos minerales le ofrecemos a Teras. Melissa se levantó. El corazón de Celia se aceleró mientras intentaba recomponer lo que quería decir. Y espera. Tengo una pregunta. Ella también se puso de pie, pero no se movió ni levantó la vista del suelo. Era difícil incluso hablar. Nunca ha habido una oportunidad y lo que quiero decir es que no hemos y Celia. Sentía un nudo en la garganta. Nunca hemos tenido una oportunidad juntos. ¿Crees que, cuando todo esto termine, podremos estar juntos? No sabía por qué se molestaba en preguntar. La respuesta era obvia. Habría trabajo que hacer. Reparar los estragos causados por el ejército usurpador y reasentar a las personas cuyos hogares fueron destruidos. Su padre tendría que liderar a Luxmouth en una crisis posbélica una vez más, y ella lo ayudaría en cada paso del camino. Dependiendo de la participación de la Forja Ender, el Toet podría tener que coordinar esfuerzos de ayuda aún mayores. No habría tiempo para ellos dos. Melissa le puso una mano en el hombro y Celia levantó la vista. Su amiga le dedicaba una sonrisa amable y tranquilizadora. No sé cómo será el final de la guerra. Tampoco estoy segura de cómo seremos nosotros cuando salgamos del otro lado. Pero aquí y ahora, al menos, estoy aquí para ti, Celia. Le picaban los ojos. No se resistió cuando Melissa la abrazó. Y gracias y Blake encontró a Félix en el perímetro de su campamento, terminando un muro de tierra que rodeaba el refugio. Tenía 3 bloques de altura y un saliente en la parte superior, así que ni siquiera las arañas podían treparlo. El sencillo diseño de la base los había mantenido a salvo de las turbas durante la noche desde que empezaron a usarla, y los materiales utilizados eran fáciles de empacar por la mañana. ¿Cómo están las cosas por aquí?, preguntó, mientras Félix colocaba un último bloque de tierra en la parte superior y luego saltaba hacia abajo. La zona parece estar libre de gente por ahora. Creo que al caer la noche veremos más actividad en los alrededores, pero nadie debería poder entrar. Yo vigilaré primero, por si vas a acostarte. Blake negó con la cabeza. Puedo hacerlo. Ha sido primero los últimos 2 días, ve a descansar un poco. Si tú lo dices.
Solo asegúrate de que me toque el turno antes que Lady Celia, si no, intentará quedarse despierta toda la noche. Un recuerdo de la mañana después de que Blake los conociera resurgió. Para entonces, ya había aprendido la lección. Entendido. ¿Crees que Melissa también debería vigilar? Me sentiría un poco incómodo preguntándoselo. Félix se encogió de hombros. No creo que le importe, pero técnicamente, solo nosotros dos deberíamos hacerlo. Ella y Lady Celia no deberían arriesgarse si no es necesario. El somos los prescindibles quedó en el olvido. Era una triste verdad de su viaje, una que Blake había ido comprendiendo cada vez más a medida que avanzaban. Aunque no pensó ni por un instante que Celia los viera así, la realidad era que no eran de la nobleza como ella. Por si sirve de algo, no ha dormido mucho estos últimos días, dijo Blake. Está prácticamente en las nubes desde que Melissa llegó. ¿Cuánto tiempo hace que la conocen? Conocí a la señorita Beryl cuando llegamos a Tenebris el otro día. Nuestro negocio comerciaba con Toe constantemente antes de que comenzara la guerra, pero Emily y yo nunca llegamos a hablar directamente con sus superiores. En cuanto a Lady Celia, no sé cuándo se conocieron, pero estoy seguro de que estaría dispuesta a contártelo. Casi no quería interrumpirlos para preguntarles. Verlos ponerse al día le proporcionó, indirectamente, la misma felicidad que podría haber sentido al encontrarse con uno de sus viejos amigos, donde quiera que estuvieran. Blake nunca pensó que lo diría, pero a esas alturas esperaba no encontrarse con ninguno en el extranjero, no si eso significaba que también estarían atrapados en la guerra. ¿Sabías que tenía novia? Preguntó Blake. Celia no había ocultado bien sus sentimientos en Tenebris, y ahora que no estaban rodeados de gente, era aún menos sutil. No. La verdad es que no nos habíamos visto mucho en años cuando me pidió que la ayudara a escaparse de la ciudad. Pero, de todas formas, no me corresponde entrometerme. Simplemente tenemos que atenernos a lo que ella decida. El tono de Félix se había vuelto más apagado, por decirlo de alguna manera. Le entregó a Blake los últimos bloques de tierra y se dirigió al refugio. Su paso se volvió repentinamente más rígido, como si un recuerdo desagradable hubiera regresado. Antes de que pudiera ir demasiado lejos, Blake volvió a hablar. Oye. Hay muchos peces en el mar. Encontrarás a la persona indicada. Una pausa. Félix se giró y lo miró de forma muy extraña. ¿De qué estás hablando? Otra pausa. Blake miró a cualquier parte menos a Félix, dándose cuenta de que quizá había malinterpretado la situación. Oh. Bueno, viéndolos juntos, y que estoy bastante seguro de que tienen algo, pensé que te molestaría un poco. Siempre has estado tan concentrado en hacer lo que ella quiere, así que, ¿pensabas que tenía sentimientos por Lady Celia? El silencio era doloroso. Solo quería animar un poco a su amigo. ¿Acaso había incomodado la dinámica del grupo? Félix esbozó una sonrisa que solo duró un segundo. No es eso. Aunque una parte de mí desearía que lo fuera. Sería mucho menos complicado así. Así que no hubo resentimientos por el malentendido, pero Blake aún tenía una pregunta. Entonces, ¿por qué acompañarla? Sé que no la has acompañado a todas partes por la emoción de la aventura, ni por nada del mundo. Félix suspiró. Me preguntaste algo parecido en el pueblo de la isla. La respuesta no ha cambiado. Cosas de nobleza. No soy un soldado, Blake. Tampoco soy un héroe. Soy un ciudadano de Luxmouth. Ella es la condesa, y tengo que hacer todo lo posible por ella y por el duque. No esperó una respuesta. Blake se quedó allí, observándolo alejarse, sin creer ni por un instante que su razonamiento tuviera sentido. Si no era soldado, ¿por qué se ofreció voluntariamente a acompañarla en un viaje tan peligroso? Pero Blake también se sentía hipócrita por pensar que era una mala idea. Después de todo, él no era más soldado que Félix, y se había unido a ellos al principio principalmente para volver a estar con gente. Celia y Félix eran sus amigos, así que, por supuesto, quería ayudarlos, pero ¿cuánto de su presencia en el grupo se basaba en algo más que un deseo egoísta de volver a tener amigos? Era una de las muchas cosas que no sabía cómo interpretar últimamente. Cosas como la conversación de unos días antes. ¿Cómo que te mató? No pareces estar muerto, dijo Blake. Félix explicó lo sucedido en una frase larguísima, con aspecto y voz de estar a punto de derrumbarse. No era de los que exageraban, pero la historia, ya de por sí increíble, no resultaba más creíble con su relato inconexo. Por mucho que Blake confiara en él, le parecía demasiado increíble. Sé que sueno loco ahora mismo, pero no tengo otra explicación.
La gente no se despierta en la cama después de ser apuñalada, y definitivamente no fue un sueño. ¿Cómo podría serlo? ¿Pero cómo regresaste a Tenebris? Preguntó Melissa. ¿Recuerdas algo entre tu ataque y el momento en que despertaste? Félix se agarró la frente, paseándose. No, pero si regresé antes que ustedes, debió ser casi instantáneo. Blake intentó deducir algo basándose en la historia. Si dices que la usurpación quería pelear con Steve, o quien quiera que fuera, quizás intentaba ponerte a salvo. No tengo ni idea de qué hizo para que reaparecieras en la suite, pero podría haber sido una forma de salvarte de ellos. Eso casi suena a algo que haría un héroe, comentó Félix, pero a mí no me pareció muy heroico. Más bien, ni siquiera sé cómo llamarlo. Celia frunció el ceño. Se decía que los héroes legendarios eran ejemplos de virtud y bondad. Seguramente, si aún vivieran, no se comportarían así. ¿Qué clase de héroe ataca a alguien para protegerlo? Después de todo, no debió ser Steve. Blake estuvo de acuerdo con su lógica, pero aún así les quedaban 0 respuestas y aún más preguntas. Dijiste que aún tienes un núcleo Génesis. ¿Podría tener algo que ver? Preguntó Melissa. Hemos visto lo que le pasa a alguien que muere de un solo golpe, le dijo Blake. No vuelven a la vida ni van a ningún otro lugar. Ella y Celia intercambiaron una mirada de preocupación. Melissa sacó algo de su inventario. Otro núcleo morado. Mientras estábamos bajo tierra, nos encontramos con un anciano que nos atacó con rayos, explicó Celia. No parecía pertenecer a la usurpación ni a la forja del Ender, pero no nos dejaba en paz. No tuve más remedio que, a Blake se le cortó la respiración. Ella suspiró, pasando por alto lo obvio. Posteriormente, dejó atrás este núcleo Génesis. Pero su cuerpo desapareció, dejando tras de sí varios objetos. Puede que siga vivo como tú, quizás los núcleos te den la oportunidad de revivir. ¿Por qué me quedé con el mío entonces, si él perdió el suyo? Preguntó Félix, con los hombros hundidos. No entiendo nada de esto. Nadie habló, cada uno intentando comprender el misterio. Fue Celia quien rompió el silencio, pero no con una respuesta. Deberíamos irnos. Si nos demoramos, corremos el riesgo de que nuestros enemigos nos vean marchar. No hubo discusiones. Y menos por parte de Blake, para quien, entre su breve tregua con Ray y las inquietantes historias de sus amigos, el día ya le había deparado demasiadas sorpresas. Solo esperaba que lo que les aguardara enteras fuera menos desconcertante. Félix contempló los acres oscuros mientras terminaba de desmantelar el refugio y se dio cuenta de que la región hacía honor a su nombre. Aún era temprano por la mañana, y no había ni una sola nube en el cielo, pero ninguna luz parecía brillar a través de las espesas copas de los árboles. El grupo ni siquiera había entrado en el bosque, pero era evidente que se moverían en una oscuridad casi total una vez dentro. Y donde había oscuridad, había turbas. Al menos no estaba indefenso. Aún conservaba una nueva armadura de hierro y un hacha, ambos hechos con los lingotes que Toeg le había proporcionado. También estaba el núcleo de diamante, aún dentro de su cuerpo, pero dado que el grupo tenía muy pocos diamantes a mano, sería prácticamente inútil, y ya había probado si podía conjurar nuevos en el acto, sin éxito. Al parecer, el núcleo de fuego de Celia, que le permitía controlar las llamas existentes o crearlas ella misma, funcionaba con una lógica diferente. Le habría gustado estudiar el asunto más a fondo, pero su cuaderno había desaparecido y no tenía nada donde anotar sus hallazgos. He derribado el muro. ¿Puedo ayudar en algo? Melissa estaba a su lado, sosteniendo una pila de bloques de tierra. Félix guardó los últimos adoquines en su inventario y luego le quitó la tierra. Gracias, señorita Beryl. No era necesario que hiciera esto por mí. No tienes que llamarme así. No soy mucho mayor, dijo con una sonrisa. Además, dije que haría mi parte. Ya le dije a Celia que no ocuparía espacio aquí. Félix no discutió, recordando su conversación con Blake la noche anterior. Por complicada que fuera su amistad con la condesa, al menos era más indulgente con Melissa. Ella no pertenecía a la nobleza, aunque su posición era superior a la suya, en la práctica. Bueno, creo que ya está todo resuelto. Estamos listos para mudarnos. De hecho, hay una cosa más que quería decir. Para su sorpresa, ella le hizo una rápida reverencia. Gracias de nuevo por protegerla. Félix no estaba seguro de cómo reaccionar. Seguro que no fue fácil manejarla, continuó Melissa. Es mi querida amiga, pero, bueno, ya sabes cómo es a veces. Siempre escapándose, sin pensar las cosas con claridad. Ante eso, no pudo evitar sonreír levemente. Sí, lo sé.
Ya me he acostumbrado. Y hablando de eso, deberíamos ponernos al día con ella y Blake antes de que discutan sobre qué ruta tomar. Melissa frunció el ceño. ¿Tú también te has acostumbrado a eso? No del todo. Pero están mejorando en eso. La pareja encontró a sus otros dos compañeros en la linde del bosque. Por suerte, los desacuerdos no parecían haber comenzado aún. En cambio, observaban en silencio la maleza, donde era casi imposible ver más allá de un pequeño trozo. Supongo que no tienes más pociones de visión nocturna. Le preguntó Blake a Melissa. Lo siento, no. No tengo un puesto de pociones ni los ingredientes para prepararlas. Celia encendió una antorcha y la levantó. Tendremos que conformarnos con esto. Deberíamos dejar un rastro, por si necesitamos salir rápidamente. Será fácil que alguien nos siga si pasean soldados de la usurpación, respondió Blake. No hay rastro. Intentemos seguir derecho primero, así sabremos dónde hemos estado. Que así sea, dijo. Manténganse todos cerca. Se adentraron en el bosque, donde los problemas surgieron casi de inmediato. Un zombi o un esqueleto parecía estar escondido detrás de cada árbol, y el susurro de las arañas en las ramas bajas mantenía al grupo, especialmente a Blake, en vilo. Ninguna de las criaturas era especialmente difícil de controlar en solitario, pero los incesantes ataques sorpresa y la escasa visibilidad ralentizaron su avance. Para colmo, Félix no era el único con un equipo deficiente. Melissa solo tenía una armadura de hierro, como él, el traje de Celia era una mezcolanza de materiales en diversas condiciones, un casco y botas de hierro nuevos, el peto de usurpación encantado que no le quedaba bien y un par de mallas de netherite dañadas, y la armadura de diamante de Blake parecía estar en las últimas. Tenían suerte de que solo los enemigos menos peligrosos los atacaran. Si algo como una enredadera los atacaba, las consecuencias podrían ser desastrosas. ¿Están todos bien?, preguntó Félix en un momento dado, durante una rara pausa en las emboscadas. Había usado su hacha varias veces, y el desgaste empezaba a notarse. ¿Cómo están sus armas? Mi espada se rompió. ¿Puedo conseguir una nueva?, respondió Blake, que cubría la retaguardia. Melissa sacó una espada de hierro nueva de la caja del shulker y se la entregó. Ni ella ni Celia parecían heridas, pero sus armaduras ya mostraban señales de daño. ¿Por qué no usamos el nucleogénesis eléctrico? Podría acabar con las turbas fácilmente, dijo. No tenemos una forma segura de quitármelos, respondió Celia. No deberíamos atar otro a menos que sea absolutamente necesario. Blake señaló los innumerables árboles que los rodeaban. Sin mencionar que no deberíamos arriesgarnos a provocar un incendio aquí precisamente. Eso también descartó el uso del núcleo de fuego, lo que significa que ninguno de los 3 núcleos génesis en su posesión nos ayudaría en lo más mínimo. Las hojas crujieron sobre sus cabezas. Félix levantó la vista, preparándose para que otra araña se abalanzara sobre ellos. Lo que vio fue posiblemente peor. Algo observaba al grupo desde las copas de los árboles, una silueta apenas visible en la oscuridad. Debió de darse cuenta de que lo había visto, porque saltó entre unas ramas y desapareció de la vista. ¿Alguien más vio eso?, preguntó con un escalofrío. Había algo justo encima de nosotros. Lo vi moverse. Aunque no lo vi bien, dijo Melissa. Su expresión era serena, pero aferraba la espada con manos temblorosas. Aunque había abatido a algunos zombis, era evidente que nunca había tenido un entrenamiento real con el arma. Félix sacó la pila de bloques de tierra de su inventario y la dividió entre los 4. Ya sé. Intentemos caminar sobre los árboles también. Al menos allí no tendremos que preocuparnos por los enemigos de aquí abajo. Se elevaron hasta el dosel y atravesaron los gruesos bloques de hojas, alcanzando finalmente la superficie y saliendo a la luz del sol. Félix había decidido que oscuro era la palabra correcta, pero acres no le hacía justicia al bosque. Pues hasta donde alcanzaba la vista, estaban rodeados de árboles. Subir a la cima podría haber reducido el riesgo de ataques de monstruos, pero la aldea oculta sería imposible de localizar desde allí. Oye, ¿qué es eso? Blake señalaba algo a lo lejos. No era un pueblo, Félix no lo creía, sino un edificio gigantesco de madera oscura con estructura de piedra. Incluso desde esa distancia, su tamaño resultaba abrumador. Podría haber sido tan grande como el palacio de Luxmouth, así que no entendía por qué lo habían construido en medio de la nada. ¿Podría ser Teras?, preguntó Celia. Galen dijo que era una aldea pequeña, y no hay nada de pequeña en eso, dijo Melissa. No sé qué es. ¿Deberíamos investigarlo? Antes de que pudieran decidir, algo se movió cerca de ellos otra vez.
A la luz del sol, Félix divisó una figura verde acechando justo debajo de las ramas más altas, saltando de árbol en árbol, alejándose de ellos. Esta vez lo vi. Exclamó Blake. ¿Qué era? Félix tragó saliva. Casi pensé que era una enredadera, pero nunca los había visto moverse así. Los bloques de hojas bajo sus pies desaparecieron. Su cerebro no procesó que se estaba cayendo hasta que tocó el suelo. Blake no resultó herido. De hecho, ninguno de ellos lo estaba. Habían caído en una zanja llena de agua, de un bloque de profundidad, que definitivamente no existía antes. La caída segura no los había salvado del peligro. De hecho, podría haberlos puesto en mayor peligro, ya que su movilidad se vio afectada y más figuras oscuras emergían de detrás de los árboles para rodearlos. Dos también estaban encaramados en las ramas, presumiblemente los mismos que los habían arrojado de vuelta al bosque. Levantó su espada, pero se detuvo cuando se acercaron lo suficiente como para ser visibles en el claro recién creado. El grupo había sido rodeado por unos 15 y bueno, parecían otras personas. El grupo estaba formado por una mezcla de hombres y mujeres que no parecían mucho mayores que ellos. De hecho, algunos parecían incluso más jóvenes. Definitivamente no eran Illagers, y Blake no los identificó como soldados de la usurpación, pero había algo en ellos que le pareció extraño. A medida que los desconocidos estrechaban el círculo, se dio cuenta de lo inquietante. Iban vestidos de tal manera que, a simple vista, podían confundirse con turbas. Muchos de ellos vestían harapos, similares a los de los zombies, y empuñaban espadas de una fabricación notablemente chapucera. Otros sostenían arcos, con sus brazos extremadamente delgados expuestos bajo ropas blancas y opacas. Algunos llevaban capuchas negras irregulares que, según Blake, habían sido diseñadas con patrones similares a los de una araña. Al verlas, casi gimió en voz alta, cambiando la espada por el arco. Bueno. ¿A quién tenemos aquí? La criatura que había visto en las copas de los árboles había reaparecido, con las patas colgando de una rama más baja. Hablaba con un tono ligero y despreocupado. Blake dudó en apuntar, preocupado de que sus secuaces se abalanzaran sobre ellos si los provocaban. No queremos hacerte daño, gritó Celia. Podemos resolver esto de forma más civilizada, ¿no? Si no estás con la usurpación, hablas mucho, ¿verdad? Interrumpió la chica invisible. Resume rápidamente lo que estás diciendo. Lo que quiere decir es que no tenemos que pelear. ¿Por qué no bajas y lo hablamos? Dijo Blake, antes de que Celia pudiera responder. Supongo que es justo, siempre y cuando no vuelvas a intentar caminar sobre la superficie. Quietos todos. Mientras todos a su alrededor bajaban las armas, la cabecilla se agarró a una liana y descendió del tronco, acercándose lo suficiente como para ser visible con la escasa luz. Tenía más o menos su misma edad, una larga cabellera rojiza y ojos a juego. Al igual que el resto de sus compañeras, vestía un peculiar remiendo de lana, inspirado en una turba. En su caso, una capa con capucha que le llegaba hasta las rodillas, simulando la piel musgosa de una enredadera. Llevaba un arco colgado al hombro, sin orden ni concierto. No recibimos a muchos extraños en este bosque, dijo. Es oscuro y está lleno de criaturas, así que la mayoría de la gente se mantiene alejada. ¿Qué haces aquí? Hemos estado viajando juntos, intentando pasar desapercibidos para la usurpación, explicó Celia mientras los cuatro salían del agua. Buscamos una aldea llamada Teras. Ya veo. Fingiré que sé qué es la separación y, por ahora, solo preguntaré quién eres. Blake se quedó mirando. ¿De verdad no había oído hablar de la guerra? Mi nombre es Celia Loomis. Soy la condesa de Luxmouth, al oeste. ¿Condesa? ¿Qué es eso? Cada segundo que pasaba desconcertaba más a Blake ante la ingenuidad de la chica. Félix y Melissa parecían igualmente confundidos, mientras que Celia lo toleraba con la mayor naturalidad posible. Significa que soy el siguiente en la línea sucesoria para dirigir la ciudad. Mi padre es el duque, el líder actual, eso, al menos, lo entendía. Mejor aún, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro. La chica se acercó, ignorando por completo las armas que aún tenían desenvainadas, y estrechó vigorosamente la mano de Celia. Soy un gallina. Mis amigos y yo somos de un pueblito encantador en lo profundo del bosque, donde mis padres son los jefes, y eso significa que, algún día, yo seré el jefe. Por cierto, me llamo Koopa. Melissa se animó. ¿Eres Koopa? Entonces debes conocer a mi hermano, Galen Beryl. Estoy aquí en su nombre. Me llamo Melissa. Clara tomó la mano de Melissa y también la estrechó.
Blake había conocido a muchos herederos y herederas a lo largo del viaje. Celia, Galen y Melissa. Suponía que incluso Félix contaba. Todos compartían al menos cierto grado de profesionalismo, pero Koopa no tenía esa estima. Ya veo. Logró decir Celia, agarrándose la mano, visiblemente más roja. Venimos a ver a la gente de Teras. ¿Eres tú entonces? No hay nadie más aquí, a menos que busques a los Illagers. Hay muchos en el barrio. ¿Qué te trae por aquí? Melissa y Celia le entregaron la donación de Toet y le explicaron la situación. El resto de los Terasi escucharon atentamente su difícil situación, pero al evaluarlos, Blake empezó a preguntarse si pedirles ayuda sería buena idea. Parecían ser un grupo de caza o de exploración, pero todos parecían mal equipados y desnutridos. ¿Serían siquiera capaces de luchar en la guerra? No debió ser el único en darse cuenta del problema. Solo tras escuchar la explicación, la sonrisa de Koopa flaqueó un poco. Señaló a sus compañeros y el mal estado de su equipo. No sé cuánto podemos ofrecerte, ya que nosotros tampoco tenemos mucho. Al menos podemos acompañarte hasta el pueblo, donde estarás más seguro al atardecer. Quizás puedas llegar a un acuerdo con mis padres. Levantó uno de los lingotes de hierro, inspeccionándolo e incluso oliéndolo. Aparentemente satisfecha con la donación, recogió el resto y lo distribuyó entre sus amigos. Lo agradeceríamos, respondió Celia. No nos gusta molestar, pero la situación es desesperada. Mientras partían, siguiendo a los Terasi, Félix le hizo una de las varias preguntas que Blake se había estado haciendo. Dijiste que deberíamos quedarnos bajo las copas de los árboles. ¿Por qué? Señaló vagamente al aire detrás de ellos. Seguro que viste ese enorme edificio a lo lejos. Ahí viven los Illagers. Es su escondite. Tienen a gente encerrada, y llevo un tiempo intentando liberarlos. Tenemos que mantenernos a cubierto en el bosque, si no, nos descubrirán. Era un buen punto, pero Blake no estaba seguro de cómo se abrían paso por el bosque con tanta facilidad. Ninguno de los miembros de la banda de Koopa llevaba antorchas, y no había ninguna para iluminar el camino. Estaban prácticamente pidiendo ser atacados por la turba, pero nadie se había acercado al grupo. Tengo curiosidad, oyó decir a Celia. Mencionaste que no tenías muchos suministros, pero vives en un bosque invadido por la turba y cerca de una base de Illager. ¿Cómo has logrado mantener un pueblo en estas condiciones, si no te importa que pregunte? Los Illagers no han encontrado nuestro pueblo, y no por falta de intentos. Y la turba simplemente, nos deja en paz. Era la primera vez que su respuesta no sonaba segura, y todos lo captaron. Los compañeros de Koopa se miraron con inquietud. ¿Cómo es eso? Preguntó Melissa. Es gracias a estos disfraces. Como vamos vestidos como ellos, no nos atacan. Blake casi pensó que tenía sentido, pero un análisis más profundo planteó algunas dudas sobre su afirmación. ¿Se dejan engañar tan fácilmente? No creo que nadie aquí huela lo suficiente a zombie como para que no noten la diferencia. Y tus arqueros definitivamente no parecen esqueletos. Para ser justos, los no muertos no tienen mucha inteligencia, comentó Celia. Oyó a un explorador Teras susurrarle algo a uno de sus aliados. Blake no entendió lo que decía, pero supo que la miraban. Eso nos facilita las cosas. Podemos pasar desapercibidos. El tono de Koopa se había enfriado un poco. Un escalofrío recorrió la espalda de Blake. ¿Se había ofendido? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste que tu capa fuera tan realista? Es solo lana, pero en realidad parece piel de enredadera. Félix había acudido al rescate, acelerando el paso para caminar junto a Koopa. Ella sonrió ante el cumplido. Me costó mucha práctica. Trabajar con las manos puede ser difícil, y tengo un montón de intentos fallidos en casa. Nunca podría matar una enredadera de verdad para conseguir el musgo, así que esta era mi única opción. Blake no volvió a hablar, decidido a no tentar a la suerte. Pero no podía ignorar lo extraña que había sonado su frase. Melissa se desenredó el pie de otra mata de maleza. Para entonces, la situación empezaba a ser frustrante. Llevaba años viviendo en una ciudad subterránea, ¿por qué le costaba tanto ver en el bosque? Creía que sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad, pero allí estaba, con los mismos problemas con el terreno que sus compañeros. Demasiado para aportar algo único al grupo. No quería ser un peso muerto, algo que ya le había recordado a Celia varias veces. Pero con poca experiencia en tácticas o estrategia, y aún menos en esgrima, Melissa había pasado la mayor parte de su viaje desde Tenebris hasta los acres oscuros simplemente manteniéndose cerca de los demás para protegerse.
El único talento útil que podría haber empleado era la elaboración de cerveza. Se había interesado por el oficio unos meses antes de la guerra y no se creía tan mala en ello. Si tan solo tuviera los materiales necesarios, cuidado al pisar. Se tropiezan con facilidad, les aconsejó Koopa, tras haber visto al grupo hacerlo varias veces. Algunos exploradores teras también tropezaban de vez en cuando, pero ella mantenía un paso rápido con facilidad. A veces incluso retrocedía para hablar con ellos, sin prestar atención a lo que tenía delante, pero siempre manteniendo el equilibrio. No parece que tengas ningún problema con ello, dijo Blake. Debes conocer muy bien el terreno. Nunca he salido de este bosque en mi vida, pero no he memorizado su distribución. Es más bien, tengo una idea de cómo funciona el bosque. La forma del terreno, cómo crece la hierba, cosas así. Está muy organizado. ¿Tiene sentido? Para Melissa, en realidad no. Todo le parecía aleatorio, no como los túneles y pozos mineros cuidadosamente planificados que conocía de casa. Y ni siquiera ella afirmaría entender cómo funcionaban las cuevas. Blake captó su mirada cuando Koopa apartó la mirada, y ambos se encogieron de hombros brevemente. Si me permites preguntar, ¿cuántos años tienes? La pregunta de Celia era de lo más simple, pero Koopa tardó un instante en responder. Incluso le temblaron los dedos, como si tuviera que contarlos manualmente. 17 años. ¿Y llevas tanto tiempo en los acres oscuros? Preguntó Melissa. ¿Cómo conociste a Galen? Nunca te mencionó ni a ti ni a ningún pueblo oculto antes de pedirnos que viniéramos el otro día. Fue hace como un año cuando salió de un túnel y terminó en medio del bosque. Me lo encontré mientras patrullaba para Illagers. Estaba bastante cerca del pueblo, pero algunos exploradores y yo lo convencimos de que no fuera más lejos. Cuando vio que no teníamos mucho, nos dio un montón de cosas, como metal y herramientas. Luego prometió no decirle a nadie sobre nosotros, supongo que debes estar desesperado después de todo. Nos dijo que eras el líder de la aldea, pero dijiste que tus padres lo eran, dijo Félix. ¿Cuál es? Koopa rió entre dientes. Quizás le di un poco de importancia. Además, no es mentira. Cuando mis papás están ocupados, soy yo quien manda. Melissa se giró hacia Celia, que caminaba a su lado. Tenía una expresión distante. ¿Acaso la extraña chica que guiaba el grupo la había tocado de alguna manera? Pero Blake reaccionó de otra manera. Se detuvo en seco, cruzó los brazos y miró fijamente a Koopa. Bueno, espera. Dijo que mantendría este lugar en secreto, ¿pero de quién? No de los Illagers, no es que nadie tenga una relación amistosa con ellos. Esto fue antes de que comenzara la guerra de la usurpación, así que tampoco pudieron ser ellos. Fue solo del mundo exterior en general. ¿Por qué tanto secretismo? Blake. No seas grosero. Susurró Celia. Era demasiado tarde. El ambiente se había vuelto tenso, y su grupo estaba ahora bajo la lupa de los Terasi. Sin embargo, Melissa no vio sospecha ni ira en sus rostros. Parecían más preocupados que otra cosa. Koopa, mientras tanto, tenía una expresión de conflicto. ¿Quién eres realmente? Presionó Blake. Supongo que tengo que confesar. Koopa. Exclamó uno de los exploradores vestido con harapos de zombi. Sabes que si tus padres se enteran de esto, yo me hago responsable de eso, respondió ella. Pero si queremos expandirnos, tenemos que empezar a hacer amigos, y para eso, tendremos que decir la verdad. Melissa se tensó. ¿Qué estaba a punto de pasar? La verdad es, comenzó Koopa con la cabeza gacha y la capucha sobre los ojos, que somos turbas. O al menos lo éramos. Celia se interpuso entre ella y Melissa. Su agarre en la espada se había afianzado. A sus lados, Félix y Blake también mantenían sus armas cerca. Nadie había hecho gestos hostiles aún, pero tanto ellos como los exploradores teras estaban nerviosos. Melissa tragó saliva, buscando en todas direcciones una ruta de escape. No queremos pelear, casi rogó Koopa. Solo escúchame. ¿Solían? Tendrás que explicar qué significa eso, dijo Blake. Observaba a cada persona a su alrededor como si los evaluara. Dada su delgadez y el escaso equipo, Melissa no creía que fueran demasiado peligrosos individualmente, pero su grupo estaba rodeado. Estoy de acuerdo. ¿Estás intentando engañarnos? Celia no apartó la mirada de Koopa. Su voz era firme. Para nada. Mira, no te lo habría dicho si hubiera estado planeando una trampa, ¿verdad? Koopa tenía ambas manos en alto y le dedicaba una sonrisa nerviosa. Mira, te lo voy a confesar. Soy un creeper, o lo era, he sido humano casi toda mi vida.
Mis amigos eran zombis, esqueletos y arañas, pero ninguno quiere hacerte daño, ¿verdad? Los Terasi murmuraron sus propios acuerdos, y ninguno levantó las armas. Melissa se sintió un poco más tranquila. Aún no has explicado cómo llegaste así, dijo Blake. Bajó la espada, pero solo un poco. Eran los Illagers. Querían a alguien que espiara a los humanos en el mundo exterior, pero sabían que nadie confiaría en ellos, así que tuvieron que ser creativos. El plan era crear cuerpos con apariencia humana para las turbas, en quienes se pudiera confiar para infiltrarse en las aldeas y recopilar información. Facilitar los asaltos y demás, todos nosotros enteras somos el resultado de ello. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Melissa. Koopa suspiró. ¿Encantamientos? ¿Pociones? No tengo ni idea. Son los genios malvados, no nosotros. Solo sé que no ha funcionado. Las turbas hostiles suelen querer luchar contra los enemigos de los Illagers, pero cuando nos dieron estos nuevos cuerpos, perdimos ese instinto. Intentaron una y otra vez obligarnos a obedecer sus órdenes, pero nunca lo hicimos. ¿Esto lleva años pasando? Preguntó Celia. ¿Cómo es que nunca nos enteramos? Félix se rascó la cabeza. Los acres oscuros son peligrosos, Lady Celia. No me extraña que un secreto así nunca se haya revelado. Aquí nadie viene. Y sabíamos que si alguien de afuera se enteraba de quiénes éramos, de lo que éramos, jamás nos aceptarían en ningún sitio, añadió Koopa. Pero les digo la verdad. No somos peligrosos. Finalmente, todos guardaron sus armas tras una breve vacilación. Melissa seguía tensa, pero al menos no creía que estuvieran a punto de ser atacados. Entonces, no nos vas a matar, dijo Blake. Pero si tanto te daba miedo que alguien supiera la verdad, ¿por qué nos invitaste al bosque? Podrías habernos dicho que nos largáramos. Koopa hizo una pausa, con los hombros hundidos. Muchos escapamos de la base de los Illagers, pero aún quedan muchos más enemigos convertidos dentro. Quiero asaltarla y liberarlos a todos, y me vendría muy bien tu ayuda. Por aquí, humanos. Ya casi llegamos. ¿No eres humano también, Koopa? Preguntó Blake. Supongo que tienes razón. Pero todos parecen un poco diferentes, igual que yo probablemente soy diferente a ustedes. No había discusión posible. Mientras Koopa la guiaba, Celia seguía sin saber qué pensar de ella. Admitió ser, o haber sido, una enredadera, una de las criaturas más infames que merodeaban por la tierra. Sin embargo, hasta el momento había cumplido su palabra de no ser una amenaza. Si de verdad quería atacarlos, la oportunidad se había presentado, pero ella y el resto de los exploradores teras se mantuvieron dóciles. No puedo culparlos por querer simplemente que los aceptemos. Pero todavía estoy un poco desorientado por todo esto y, incluso mirando más allá de los orígenes, francamente increíbles, de Koopa, Galen tenía razón. Era una chica muy peculiar. Parecía alegre y extrovertida, y su estatus entre los Terasi era de nobleza, pero todo lo demás en ella resultaba misterioso. El suave balanceo de su andar, el breve pero inconfundible siseo en su voz cada vez que pronunciaba una S, y la absoluta brusquedad de su tono hacían imposible que Celia se acercara a ella con comodidad. Ni siquiera quería preguntar más sobre la antigua vida de Koopa como acosadora, por miedo a ofenderla. Ojalá fuera más fácil hablar con sus padres cuando llegara el momento. Padres, en plural. Celia le había dado vueltas a la palabra desde que la mencionaron por primera vez, y oírla la hizo sentir un poco más segura sobre las próximas negociaciones. En la práctica, no tenía ninguna influencia en la situación, pero incluso la perspectiva de hablar con dos ex-enredos no parecía tan mala si ya tenían algo en común. Echó un vistazo a Melissa. Celia no estaba muy segura de cómo definir su relación, pero saber que sus sentimientos eran recíprocos la reconfortaba. Una parte de ella odiaba que su única oportunidad de pasar mucho tiempo juntas hubiera llegado durante una guerra, y otra parte estaba encantada de que se hubiera presentado esa oportunidad. He oído que las relaciones pueden ser complicadas, pero están destinadas a ser tan complicadas. La mayor parte de la aldea está bajo tierra, oyó decir a Koopa. A los habitantes de Illager no se les ocurre excavar para nosotros, así que nos hemos mantenido fuera de su vista. ¿Es un gran agujero o hay grietas más pequeñas para las diferentes casas y habitaciones? Respondió Félix. Más pequeñas. Las conectamos todas con pequeños túneles a través de la tierra. No hay un plan para cada habitación. Ya veo, si hay tiempo, me gustaría ver cómo está distribuido tu pueblo. ¿Te importaría enseñárnoslo? Koopa rió entre dientes. Conocerán a los jefes, así que una gira es algo natural.
Y es solo un montón de basura, no hay nada que emocione. Lo sé, dijo Félix, pero tu descripción suena muy interesante. Espero poder aprender cómo funciona todo. Celia lo escuchó hablar y se preguntó quién sería esa persona. Recordó que Félix siempre había sido un poco formal de niños, pero nunca había sido demasiado serio. Se distanciaron después de que ella cumpliera 11 años, y el tiempo que pasaban juntos se hizo cada vez más escaso a medida que las obligaciones nobles ocupaban la mayor parte de sus días. Cuando Celia le pidió ayuda para escaparse de Luxmouth, él se mostró más callado, más reservado. Desde su exfiltración hasta que Blake se unió a ellos en su angustiosa huida y el viaje a Tenebris, una parte de ella observó con renuencia que su entusiasta e imaginativo amigo se había ido. Bueno, seguía siendo formal, sin dejar traslucir demasiado entusiasmo. Pero ella percibía un tono más ligero en su voz y un destello de inspiración en sus ojos. Incluso hacía gestos ocasionales con las manos, como si intentara visualizar cómo construiría o excavaría una nueva sección de una casa subterránea. A pesar de todo, parecía casi estar disfrutando del momento. ¿Qué tienes en mente, Félix? Le preguntó, sonriendo ante el entusiasmo. ¿Podría tu talento ayudar al pueblo? Cuando la miró, el destello de vitalidad prácticamente se desvaneció. Félix se aclaró la garganta con torpeza y se rascó la cabeza. No, quisiera abusar de ellos, Lady Celia. No creo que me corresponda decirles cómo diseñar su ciudad. ¿Sabes algo de construcción? Preguntó Koopa. Creo que nos vendría bien algo de ayuda, porque la mayoría no tenemos mucho talento para eso. Él solo rió tímidamente ante el comentario antes de que ambos continuaran su charla informal. Celia tuvo que esforzarse para no desfallecer al reconocer el problema que la consumía. Aunque fuera mínimamente, el Félix que una vez conoció había regresado. Pero no para ella. Era alrededor del mediodía cuando la banda de Koopa se detuvo junto a un roble oscuro, aparentemente idéntico a todos los demás del bosque. Se arrodilló en su base y golpeó el tronco con la mano desnuda 6 veces seguidas, no lo suficiente para romper el tronco, pero sí para que se oyera el sonido. La tierra junto al árbol crujió y se desintegró segundos después, revelando un agujero en el suelo. Un niño muy joven, de rostro verde pálido y cabello suave del mismo color, asomó la cabeza para saludarlos. Koopa frunció el ceño. ¿Hells? Hoy le toca a Spike vigilar. Está en la pila con Mindy. Están construyendo algo y me dijeron que tenía que ser el vigía. Tendré que hablar con él sobre eso. Despejen el camino, tenemos visitas. Hells asintió y desapareció de nuevo en el agujero, no sin antes dirigirles una mirada larga y penetrante a Celia y su grupo. Los slimes eran poco comunes en la superficie, pero incluso ella podía ver sus similitudes con una de las criaturas gelatinosas. Lo que realmente la sorprendió de él fue su edad. No debía de tener más de 6 años, y ahí estaba, haciendo de centinela de los Terasi. ¿En qué estado se encontraba el pueblo para que un niño tuviera semejante trabajo? Ten cuidado al entrar, dijo Koopa. No es una caída larga, pero es un poco estrecho. Dicho esto, se lanzó al agujero tras Hells. Celia se asomó y vio que solo tenía 4 bloques de profundidad, y luego la imitó. Aterrizó en un túnel apenas lo suficientemente ancho como para que cupiera una persona promedio, y con solo unas pocas antorchas a la vista. Si alguna vez sospechó que estaba a punto de entrar en una guarida de la mafia, fue en ese momento. Será mejor guardarme ese pensamiento, podría ofenderlos. Hells se había adelantado, pero seguía observando al resto del grupo que se alineaba detrás de Celia. Dobló una esquina cuando Koopa le dijo que informara a los jefes de su regreso. Tendré que ver qué hace Spike cuando terminemos con ustedes, comentó una vez que todos entraron y el agujero quedó sellado. Maxil, ¿puedes vigilar un rato? Uno de los antiguos esqueletos asintió y se deslizó por otro pasadizo estrecho, desapareciendo entre la tierra que los rodeaba. Dicho esto, Koopa continuó caminando, y el resto del grupo la siguió hasta Teras. La visión de Celia sobre los residentes había oscilado entre la confusión y la incertidumbre durante toda la mañana, pero al ver finalmente su hogar, se le rompió el corazón al instante. No era un pueblo. Ni siquiera un barrio marginal. La descripción de Koopa de cavernas de tierra conectadas por pequeños túneles exageraba un poco el lugar. Claustrofóbico y escasamente iluminado, el pueblo les traía recuerdos del agujero submarino que Celia le había ocultado a Tara, incluyendo el aire húmedo y sofocante. La entrada los condujo a una cámara circular con más túneles del ancho de una manzana que se ramificaban, sin ningún rasgo distintivo salvo una enorme pila de trastos variados.
Aún más cubos de tierra, algo de madera y adoquines, palos, telarañas, carbón, etc. Más niños pequeños rebuscaban entre la chatarra, sacando trozos viejos de pan o manzanas. Hola, chicos. Tenemos cosas más frescas para ustedes, dijo Koopa. Sus cortes comenzaron a distribuir brazadas de carne cruda y verduras, presumiblemente la cosecha del día, entre los niños ansiosos. Algunos residentes mayores observaban desde los otros túneles, claramente esperando comida, pero demasiado recelosos de los recién llegados como para acercarse. Al igual que los exploradores, muchos de ellos parecían desnutridos y frágiles, vestidos con poco más que harapos de lana. Celia contempló las lúgubres vistas y sonidos, tan alejados del lujo que había conocido en Luxmouth, y se dio cuenta de que no había forma alguna de que pudiera pedirle a la gente de Teras que luchara en la guerra. Ray estaba harto del Nether. El grupo llevaba 3 días viajando, acampando solo ocasionalmente en los riscos rocosos menos incómodos que encontraban. ¿O fueron 4 días? Había perdido la cuenta. No había luz de día y ninguno de ellos podía descansar bien sin camas. Sus aliados de la Forja Ender e incluso algunos soldados del Escuadrón Rojo parecían cansados de la marcha, por no hablar de Ray y su equipo. Pero no se atrevió a sugerir regresar a las tierras interiores para darles a todos un merecido respiro, no cuando sospechaba más que nunca que el comandante rojo lo estaba castigando disimuladamente por su mediocre actuación en Tenevis. Quizás fue porque no les había dicho ni una palabra a Ray, Taran y Esme, salvo para dar una orden. Quizás fue porque cada vez dependían más de los 3 para proteger la retaguardia durante los viajes, donde las criaturas oportunistas del Nether a menudo intentaban colar un ataque en la fiesta. O quizás fue porque ese tercer o cuarto día, mientras los demás habían montado otro campamento para un breve descanso, el equipo de Ray recibió instrucciones de vigilar el perímetro. Si había algo positivo, al menos no necesitaban socializar con la forja del Ender. El bloque de la plataforma inferior en el que se apoyaba era lo único que lo mantenía en pie. Llevaba horas amenazando con fallarle las piernas, y era solo cuestión de tiempo antes de que lo lograran. Había oído a Red decirle a Benedict que pronto llegarían a Incursia, y solo esperaba poder caminar el resto del camino. ¿Se supone que debo sentir que merezco esto? Sé que no hicimos gran cosa en Tenevis, pero esto me parece mal. No habían contribuido en una misión en la que ni siquiera les habían dado la mayoría de los detalles. Nadie había mencionado nada sobre reunirse con posibles aliados, ni sobre una bestia en las cuevas profundas. Lo que le habían ordenado al escuadrón Lime era perseguir a la condesa Celia justo antes de separarse, mientras que Red iba en busca del núcleo de diamante. Y cuanto más pensaba Ray en ello, más se preguntaba de qué habría servido si la hubieran capturado. Luxmouth ya ni siquiera tenía los núcleos de harina de hueso. ¿Se habría rendido toda la ciudad solo por ella? Dio un sorbo a su última botella de agua. Le dolía la cabeza, ya fuera por cansancio, deshidratación o confusión. Ray ya ni siquiera sentía la ira contra Blake que lo había motivado durante semanas. ¿Qué le pasaba? La última gota de agua que había tocado sus labios. Las cosas seguían mejorando. Toma. Puedes quedarte con este. Tara estaba a su lado, ofreciéndole una botella llena. Ray la miró con una ceja enarcada, pero la aceptó y tomó el trago más pequeño que pudo. Gracias. ¿Seguro que tienes suficiente? Todavía me queda uno, y Esme también. Nos tomamos el tiempo de rellenarlo antes de entrar al Nether. Su nucleogénesis resultó útil. Para entonces sus ojos habían vuelto a su color pálido normal, y en ellos podía ver lo cansada que parecía. Y otra cosa, señor Ray. Yo y nunca le di las gracias. Debía de estar alucinando. ¿De dónde venía eso? Su apariencia pétrea había desaparecido por completo, y el temblor en su voz casi sonaba lastimero. ¿Por qué me agradeciste? Ella se estremeció. Por rescatarme, allá en Luxmouth. Podrías haberme dejado atrás, y quizás incluso me lo merecía después de matar accidentalmente al mariscal Orión. Pero, no lo hiciste. Gracias. Ray no supo qué responder. Ella negó con la cabeza y se apartó de él. Solo quería decirlo, eso es todo. Luego se alejó para vigilar otro rincón anodino de la cueva del Netherrack. Esme se acercó a él, sin máscara ni capucha. Mira esto, dijo. Le mostró el cuaderno que le había quitado a Red. Estaba abierto por un diagrama de un transporte marítimo de la usurpación, concretamente del robado del escuadrón Lime. Tenía un dominio básico del lenguaje escrito de los inlandeses, pero la jerga técnica le era demasiado compleja. He estado revisando esto cada vez que he tenido la oportunidad.
Parece que Félix intentaba averiguar cómo se movían nuestros portaaviones, pero no sabía qué eran los motores de piedra roja. Ray frunció el ceño. Sabía muy poco de ingeniería, pero los motores de piedra roja eran tan simples que incluso él podía entenderlos. Eran autopropulsados y no emitían gases de escape, lo que los hacía ideales para viajes marítimos con vehículos pequeños. Los transportes terrestres, según había oído, aún estaban en desarrollo, pero seguramente no tardarían mucho en desarrollarse. ¿En serio? ¿Cómo creía que funcionaban? Me pasó a la página siguiente, en la que se habían dibujado un montón de pistones junto con otros artilugios de piedra roja que no reconoció. Al parecer, los habitantes de Inland pueden usar pistones como nosotros usamos motores. Sin embargo, deben ser a una escala mucho mayor, porque parece que no pudo entender cómo un transporte de tropas podía dirigirse tan bien con ellos. Ray entrecerró los ojos al observar uno de los diagramas en la esquina. Un dispositivo hecho de bloques de limo y pistones estaba dibujado flotando a gran altura sobre el suelo. ¿Esa cosa está volando? Creo que es solo un concepto, pero estuvo a punto de desarrollar un prototipo. Es impresionante. Ni siquiera nosotros tenemos algo parecido. Debió ser inteligente, pensó Ray. Si no fuera de la zona, quizá podría habernos ayudado con algunas de sus ideas. Pero ya no importaba ahora que estaba muerto. Cualquier talento que pudiera ofrecerse había ido con él. Ray volvió a mirar la página, sin comprender aún del todo su pericia, pero sin duda apreciándola, y preguntándose si aquel joven de aspecto tímido albergaba algo más de lo que creía. Como si hubiera algo más en Blake. ¿Dónde está? ¿Se escapó? Sabe que su amigo está. Se puso rígido. ¿En qué estaba pensando? No podía empatizar con un indio. Era contrario a todo lo que representaba la usurpación. Por cierto, ¿qué fue lo que pasó con Tara? Me trajo a Ray de vuelta al presente, solo para que él se diera cuenta de que no tenía una respuesta clara. La miró inútilmente, con sus pensamientos dispersos en demasiadas direcciones. No estoy seguro, murmuró. Ya no creía saber de qué se trataba nada. La primera impresión de Blake había sido acertada. Nada en Teras ni en sus habitantes le hacía pensar que estuvieran dispuestos a luchar con ellos. Arrastrar al pueblo a la pelea terminaría desastrosamente, y aunque aún albergaba algunas sospechas sobre las antiguas turbas, no estaba dispuesto a invitarlas a todas a morir a manos de la usurpación. Tampoco creía que fuera difícil convencer a Celia de que lo entendiera. Al contrario, incluso en la penumbra, podía ver lo horrorizada que estaba por sus condiciones de vida. Este es el montón, explicó Koopa, señalando el montón de cosas sueltas en el suelo. Lo guardamos todo aquí. ¿No hay cofres? Preguntó Melissa. ¿Y qué hay de tus inventarios? Eso solo le valió miradas extrañas de los Terasi que la rodeaban. A Blake se le ocurrió que tal vez ni siquiera tenían inventarios como antiguos monstruos. Por muy convincentes que fueran los cuerpos humanoides, no debían de ser perfectos. La pobre gente necesita mucha más ayuda de la que nos pueden ofrecer. Le dolía el corazón por ellos, pero no estaba seguro de qué podían hacer él y sus amigos. El encuentro con Gwendolyn estaba a 1,5 semanas de distancia, y si el mapa que les mostró Ember era una indicación, les tomaría días llegar al borde de las arenas quemadas. No podían permitirse quedarse allí demasiado tiempo. Pero si nos vamos como estamos, sin refuerzos, ¿cómo vamos a contribuir al ataque? ¿Hay alguna posibilidad de ganar en este escenario? Koopa debió de adivinar sus reacciones, porque les sonrió con disculpa. Como dije, no tenemos mucho que ofrecerles aquí, pero supongo que está la bola de tierra. Blake arqueó una ceja. ¿Qué bola de tierra? Es una cosa morada y lisa que les robamos a los Villagers cuando el primero de nosotros escapó de su escondite, dijo Koopa, señalando uno de los túneles a su derecha. Ninguno sabe realmente qué es, pero puede mover bloques de tierra con bastante facilidad si se sostiene bien. La usamos para trabajar en las cámaras. La mirada de Blake se movió entre Celia, Félix y Melissa. Los tres también se miraban, comprendiendo al unísono de qué hablaba. Koopa no pareció darse cuenta en ese momento, pero sus siguientes palabras atrajeron la atención del grupo. De hecho, si no recuerdo mal, los Illager tienen un par más como este. Deben de amar mucho la tierra. Pasó un tiempo, silencioso pero saturado de una creciente anticipación entre los cuatro que entendieron las implicaciones. Creo que nos gustaría ver la bola de tierra, respondió Celia, intentando disimular su reacción. ¿Sería tan amable de mostrárnosla? Los jefes están adentro, te están esperando. Hels había regresado y señalaba un pasillo al otro lado de la pila de objetos.
Koopa le alborotó el pelo con una sonrisa y luego volvió a mirarlos. ¿Por qué no me sigues? Creo que deberías conocer a mis papás primero. Si te interesa verlo después, te dejo echar un vistazo. Blake casi se emocionó, hasta que comprendió lo que su posible descubrimiento implicaba. Podrían haber encontrado núcleos génesis, que la usurpación no había reclamado, pero recuperarlos requeriría un desafío del que solo se hablaba en voz baja entre aldeanos y humanos. Tendrían que entrar en el bastión de la actividad de los Illager. Una mansión en el bosque. Y si gente tan vil y destructiva como los Illager tuviera núcleos génesis, incluso enfrentarse de nuevo al guardián habría sido una idea más reconfortante.